Duele demasiado. Esto no es el rey del infierno ni el inframundo. He transmigrado. Originalmente era una agente de élite del siglo XXII, pero transmigré en Jung Hinchu, la nieta materna del ministro de Ingresos. Se suponía que hoy era la celebración del cumpleaños de mi abuela. Debería estar ofreciéndole mis felicitaciones por su cumpleaños. ¿Cómo terminé aquí? ¿Y quién es él? Este cuerpo ha sido drogado. ¿Dónde estabas tocando hace un momento? ¿Qué ha puesto? Tus abdominales están bien trabajados, ¿no es así? Buscas la muerte. De ninguna manera, dadas las condiciones de este cuerpo, no puedo ganar esta pelea bajo ninguna circunstancia. Si desea convertirse en eunuco, adelante, golpee. DSVIRG o Nseitia Deu. Entonces eres peor que una bestia. Sientes repugnancia y aún así puedes ponerte de pie. Pareces bastante animado. Porque actúas como si fueras la víctima. Todavía soy una joven doncella. Si no me hubieran tendido una trampa, no dejaría que te salieras con la tuya. No fuiste tú quien lo hizo. ¿Alguna vez has visto a un idiota que se mete con un hombre y termina con las extremidades débiles? ¿Qué estás haciendo? De todos modos, no te tocaré. No te muevas. La circulación sanguínea puede dispersar el efecto de la droga. ¿Por qué no usas tus propias manos? Eres estúpido. ¿Cuánto dolor me causaría cortarme? Si no fuiste tú, entonces ¿quién lo hizo? Está justo aquí. Jung Hinchu y ese hombre están cometiendo actos ilícitos dentro de la habitación. Están aquí. Rápido. Rodea también la ventana trasera. No debemos permitir que huyan de ninguna manera. Entra. ¿Por qué no entras? ¿Qué estás haciendo? No te acerques. No me toques. ¿Qué estás haciendo? Ya han escuchado mi voz. Todavía quieres quedarte aquí y ser atrapado con las manos en la masa por ellos. Eres verdaderamente despiadado. Sálvame. Fingiendo una enfermedad. ¿Acaso no tienes vergüenza? Hace un momento me estrangulabas con intención asesina. Y ahora estás enfermizo y débil. Porque está aquí el príncipe heredero. Shi Chuan, prometido de Song Jinhue. Song Jinhue, tercera señorita de la residencia Song. Príncipe heredero Mo, ¿cómo podrías ser tú? Príncipe heredero Mo. Así que, en la memoria. Este príncipe heredero es el único hijo del viejo rey de Chengmen, Mos Wanchen. En aquel entonces, el viejo rey de Chengmen luchó junto al emperador para conquistar el reino. La familia Mo es también el único príncipe con un apellido diferente. Príncipe heredero. Esto. Maestro Song, abuelo de Jung Hinchu. ¿Qué está pasando exactamente? Es bueno que hayas llegado a tiempo. Es evidente que tienes un alto nivel en artes marciales. Pero insistes en actuar como alguien enfermizo y débil. Pero eso tiene sentido. El poder militar siempre ha estado en manos de la familia Mo. ¿Cómo podría el emperador no ser cauteloso con la familia Mo? Él sirve como rehén en la capital. Si no fingiera estar enfermizo y débil, probablemente tampoco viviría mucho tiempo. ¿Cómo es eso posible? Claramente, la persona dentro debería ser Jung Hinchu. Junto con ese idiota de la familia Chang, ¿cómo podría ser el príncipe heredero Mo? Song Jinhue. Así que era mi prima tercera. Fue ella quien, para arruinar la pureza de la dueña original, le dio un afrodisíaco a la dueña original y la drogó hasta la muerte. Este grupo de personas viene con ferocidad. Vienen por ella. Realmente la malinterpreté. Príncipe heredero. Esto. ¿Qué está pasando exactamente?
Justo ahora, mientras estaba en el banquete de vino. Alguien accidentalmente derramó vino sobre mí. Un sirviente de tu estimada residencia me trajo aquí con la intención de ayudarme a cambiarme de ropa. Pero ¿quién iba a saber que de repente una mujer irrumpió? Entró corriendo y me derribó. ¿Qué? ¿Una cosa tan absurda realmente sucedió? Dios mío, qué exageración. La actuación cautivadora de este hombre basta para hacerte llorar. Esa mujer, ella, es una desvergonzada. Ella me empujó contra este diván. Quería cometer un acto indecoroso contra mí. Afortunadamente, me resistí desesperadamente. Y solo entonces logré herirla y obligarla a retirarse. Entonces escuché sus voces. Y solo entonces me di cuenta. Ella huyó solo porque no pudo completar su cometido. De lo contrario, Ese bastardo acaba de decirme que me escondiera. Al principio creí que temías que este asunto saliera a la luz. Y quería solucionarlo en silencio. Pero ¿quién iba a decir? Que en realidad estaba cavando una fosa para incriminarme. Pero ahora que me estoy escondiendo, eso significa que tengo la conciencia sucia. Entonces, lo que él diga se hará. Bastardo. Maestro Song, vine a su estimada residencia para hacer felicitaciones de cumpleaños a la anciana señora. Y, sin embargo, casi pierdo mi pureza. Este asunto. Príncipe heredero, por favor, esté tranquilo. Mi familia no va a amparar a un desvergonzado de ese tipo. Yo mandé a mis hombres cerrar por completo las 4 entradas. Si el príncipe heredero puede identificar a esa persona, Una vez que sea capturada, será golpeada hasta la muerte en el acto, y será justicia para el príncipe. Príncipe heredero ha sido asustado. Por favor, descanse primero. Con respecto al asunto de hoy, yo, ciertamente le daré una explicación. Bien. Príncipe heredero. Cuídese. The film was translated and narrated by M Media. Retire los trucos que ha utilizado. Si tienes la habilidad, deshazlo tú mismo. ¿Realmente cree que no me atrevo a matarla? Miedo de usted. Despreciable. The film was translated Desvergonzada. and ¿Acaso es narrated usted by una M mujer? Media. Suéltame. Suelte usted primero. Yo también fui objeto de una conspiración. El punto de presión en tu cintura puede deshacerse en 2 horas como máximo. Lo prometo. No hablaré de los eventos de hoy. Ni una sola palabra. Podemos dejar de pelear. Dime si estás de acuerdo. Muy bien. Bien. Entonces contaré 1, 2, 3. Nos soltaremos juntos. 1, 2, 3. Tramposo. No acordamos no pelear. Usted tampoco me soltó. Médicos ya, el príncipe heredero está dentro. Príncipe heredero, está bien. Se acabó, es su gente. ¿Aquí? ¿Qué me hizo comer? Esto se llama el éxtasis de medio paso de la risa oculta. Esta medicina no pondrá en peligro tu vida. Pero sí dentro de 7 días. Utilizas tu energía interna. Reirás incontrolablemente. Frenes incontrolable. Usted es despreciable. Si uno se ríe a carcajadas en público, es socialmente mortificante. Usted. Xia Huyu, médico de la residencia del príncipe heredero. Chuki, guardia imperial, el príncipe heredero. Príncipe heredero. Está bien. Estoy bien. Solo tropecé y caí. No entre.
Si mata a este príncipe heredero, usted tampoco sobrevivirá. No te mataré. De todos modos, no sobreviviré. Vio lo que no debía ver. Perder la vida. ¿Crees que yo quería esto? Dije que yo también soy una víctima. Lo que acabo de darte de comer es un veneno letal. Si insistes en un punto muerto, no me importa morir a tu lado. Pero si me dejas ir, puedo darte uno. El antídoto desarrollado por el médico. Se te acaba el tiempo. Además, mi vida no vale nada. Si puedo morir junto a ti, lo consideraría una ganancia. The film was translated and narrated by M Media. Fuera. No deje que la vuelva a ver. El precio por hacerme daño. El sabor es bueno. Guardias. Príncipe heredero. Investiguen esto por mí. Hoy. ¿Quién me jugó una mala pasada? Además, vaya e investigue. Vea qué clase de veneno es este. Prepare el antídoto lo más rápido posible. Príncipe heredero, esto no parece ser veneno. Es solo una pastilla de azúcar común. ¿Qué? En efecto, es una pastilla de azúcar. Mujer desvergonzada y astuta. Sin duda la mataré. Residencia del príncipe heredero. Príncipe heredero, ¿qué le ha pasado? Su majestad se enteró de que algo le sucedió Eunuco Fen, el eunuco personal del emperador. y envió a este sirviente a verificar su estado. Príncipe heredero. Su cuerpo ya está débil. Absolutamente no puede soportar la potencia de este afrodisíaco. Este sirviente irá a recetarle un remedio de inmediato. Gracias, eunuco Fen, por su preocupación. Maestro. Maestro. La toxicidad de esta arena de sangre espiritual es inusual. Ya no puede usarla. Si eso sucede, incluso si el médico ya lo proutachai, si su base está dañada, no servirá de nada. Si no hago esto, ¿cómo podré engañar al emperador Qin y salvar mi vida? Desde que mi tío sucedió como rey de Chenmen, su relación con el emperador Qin ha sido incompatible como el fuego y el agua. El emperador Qin me otorgó este título de príncipe heredero, simplemente para mantenerlo bajo control, si no estuviera gravemente enfermo y potencialmente muriendo en cualquier momento. El emperador Qin probablemente me habría obligado a heredar el título hace mucho tiempo. En ese momento, atrapado entre ambos, también sería un callejón sin salida para mí. Sobre el asunto en la residencia Song, ¿cómo progresa la investigación? ¿Quién dio la droga? Fue la tercera señorita de la familia Song. Al principio quería perjudicar a Jung Hinchu y al hijo tonto de la familia Chan, pero de alguna manera inexplicable, terminó secuestrándolo a usted. La familia Song esta vez probablemente fue utilizada por alguien más. ¿Y qué? El precio por hacerme daño. Esa mujer se atrevió a tomarse libertades conmigo. No debería ni soñar con sobrevivir. Vaya usted y filtre la noticia sobre la hija de la familia Song. Corra la voz para que llegue a oídos del emperador Qin.
Príncipe heredero. Esta acción suya no está impulsada un poco por rencores personales. Bastardo. The film was translated and narrated by M Media. Si te dijera que vine aquí a dar un paseo, y luego accidentalmente terminé en tu tejado, ¿me creerías? Chucky, mátala. Espera un momento. ¿Por qué empiezas una pelea conmigo en cuanto nos vemos? Dile rápidamente que pare. De lo contrario, pediré ayuda. Ese eunuco de hace un momento no ha ido lejos. Ten cuidado, le contaré que estás fingiendo tu enfermedad. Si me vuelves a golpear, pediré ayuda. Si tienes agallas, mátame. De lo contrario, si alguien viene más tarde hoy, les contaré que me manoseaste y abrazaste en la residencia Song. Mátala. Solo eres un hipócrita que codicia mi belleza. The film was translated Simulaste estar débil, me and raptaste a tu narrated residencia, by M. deshonraste mi Media. pureza y forzaste a la familia Song a rendirse. Bien. Me has obligado a hacer esto. Cállese. Ya dije que no vine aquí a pelear contigo. Mos Wanchen, no hay agravios entre nosotros dos. También sabes que el asunto relacionado con la familia Song no tiene nada que ver conmigo. Mientras perdones a la familia Song, mantendré silencio. De ahora en adelante. No habrá más agravios entre nosotros dos. ¿Qué te parece? Ese silencio que mencionó significa entrometerse repetidamente en mis secretos. Si no hubiera venido de nuevo, la familia Song probablemente se habría convertido en fantasmas bajo tu mando. Si usted muere, la gente de la familia Song naturalmente no morirá. ¿Qué es ese ruido, príncipe heredero? Príncipe heredero, ¿por qué ha vuelto? Y Chetty, ¿Qué va a hacer? échate si no quieres morir. Espere. Usted. The film was translated and narrated by M Media. The film was translated and narrated by M Media. Príncipe heredero. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Príncipe heredero. Ya te lo dije. Deja de jugar a este tipo de juegos íntimos. Mira, otros nos han visto. Estoy muy avergonzada. De verdad son los mismos de antes, que querían quitarse la vida. Si te atreves a traicionarme, revelaré que fingiste tu enfermedad. No tenga miedo, no tenga miedo. El eunuco Fen no irá con chismes. Esto es, Eunuco Fen. Ella es Jung Hinchu. Hinchu, la señorita de la familia Song. aquel que cayó al agua hoy. Así es. En realidad, Chou Jin y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Ella siente un profundo amor por mí.
Muy bien. Eres una buena actriz. Y una buena guionista. Príncipe heredero. ¿Cómo puedes decir eso? Mis padres murieron cuando era joven. Vivo de la caridad ajena. Sé profundamente que no soy digna de ti. Solo deseo ver al príncipe heredero sano y salvo. Bien, usted también sabe actuar. He sido frágil e enfermizo desde la infancia. Originalmente no quería implicarla. La rechacé repetidamente. Hoy también fue para evitarla. Que caí víctima de un agresor. Ella siguió siguiéndome. Y también fue secuestrada por ese villano. Por eso cayó al agua. Sentí un profundo remordimiento hacia ella. Por lo cual, con ella, nos expresamos los sentimientos el uno al otro. Canalla todavía quiere incriminarme en un momento así. Fue para evitarme que caí víctima de un agresor. Esperen a que se investigue el asunto de Song Jin-hye. Me temo que me convertiría en cómplice. Lo que es peor. Pensarán que lo hice para ganarme su corazón. Y que yo misma monté toda esta farsa. No. No es The así. film was translated and Ni siquiera sabía que narrated el by príncipe M. heredero Media. vendría hoy. Si lo hubiera sabido, no habría permitido que nada le sucediera al príncipe heredero. Sé que mi posición es humilde. Y que no soy digna del príncipe heredero. También sé que el príncipe heredero solo siente culpa hacia mí. Príncipe heredero, por favor, esté tranquilo. Después de hoy, me raparé la cabeza y me haré monje. Y de ninguna manera molestaré al príncipe heredero. Has estado profundamente enamorado de mí. The film was ¿Cómo podría translated dejarte convertirte and en monja? narrated by M. Media. ¿O está diciendo que sus sentimientos por mí antes eran todos fingidos? Me desprecia por ser frágil y enfermizo. Y tener un cuerpo débil. Príncipe heredero. ¿Cómo puede decir tales cosas de mí? Príncipe heredero, cuando lo conocí, usted ya tenía este cuerpo enfermizo y débil. Si lo despreciara, ¿cómo podría haberlo admirado durante tantos años? Príncipe heredero, si usted exhalara su último aliento hoy, ciertamente custodiaría su tumba, sin dejarla ni abandonarla jamás. Usted me maldice. ¿Cómo podría hacerlo? Esta es mi admiración por usted. Si usted muriera, yo lo seguiría hasta allí. Así que le importó tanto. Sí. Hasta que las montañas se desmoronen. Y el cielo y la tierra se fundan. Solo entonces me atrevería a separarme de usted. Muy bien. Me casaré con usted. Usted es tan devota a mí. ¿Cómo podría fallarle? Una vez que usted se case con la familia, ciertamente la trataré bien. No. Príncipe heredero. No me atrevo a aspirar demasiado alto. Mi posición es tan humilde. ¿Que cómo me atrevería a mancillar al príncipe heredero? El afecto entre un hombre y una mujer. ¿Cómo puede llamarse eso profanación? Además, hoy, el eunuco Fen también lo presenció. Si yo fuera a traicionarla, ¿cómo podría soportarlo mi conciencia? Eunuco Fen, por favor, después de regresar al palacio, pida a su majestad que nos otorgue un matrimonio. Convenientemente, desde hace tiempo, su majestad quiere que él deje un heredero, para que tras su muerte, sigan controlando el poder del rey de Chennen. Esta mujer es la nieta materna del ministro de Ingresos. Ella tiene estatus, pero carece de linaje directo, y está tan cerca. Ella es precisamente la mejor candidata. Bien. Esta es verdaderamente una buena fortuna. Regresaré de inmediato para informar esta buena noticia a su majestad. Si veo aunque sea una gota de sangre hoy,
Ciertamente haré que toda la familia Song pague con sus vidas. ¿Quieres casarte conmigo? ¿No temes tener una vida corta? Si este príncipe heredero muere, mi tumba ciertamente tendrá un lugar para usted. Usted, Cuanto más te enfades, más feliz soy. príncipe heredero Mo. Mi ofensa anterior no fue intencional. El príncipe heredero ha resistido durante muchos años, así que debe tener una gran ambición. No soy digna de usted. Es imposible que yo esté con el príncipe heredero. Le imploro al príncipe heredero que retire esta orden. Lo que dice tiene algo de verdad. Entonces debería cortarse la garganta. Si usted muere, el acuerdo matrimonial se anulará naturalmente. Usted, Ahora usted sabe. Tantos secretos míos. Ahora solo tiene dos opciones. Una, que usted muera. 2. Compartir la vida y la muerte conmigo. Si hace esto, perdonaré a la familia Song. The film was translated and narrated bien, by si debo M casarme, Media. me casaré. ¿Quién teme a quién? Si el príncipe heredero codicia mi belleza. Puedo entenderlo. El príncipe heredero. Ciertamente posee cierto grado de encanto. Sin embargo, respecto al físico del príncipe heredero, es ciertamente algo frágil. Frágil y menudo. Esto es verdaderamente raro. El príncipe heredero debería volver a casa y nutrirse bien. Su Majestad quiere controlar a Mos Wanchen. Entonces no lo encontrarían. Una esposa demasiado buena. Por lo tanto, para ganarse a la gente. La familia de esta persona no puede ser demasiado pobre. Mis padres han fallecido ambos. Soy la nieta de la familia Song. Mis antecedentes no se consideran bajos. Sin embargo, no ofrezco ninguna ayuda a Mos Wanchen. Para ellos. Soy la mejor candidata. Este es el Palacio Imperial. No puede matarme. ¿Qué está diciendo el príncipe heredero? Soy una hija de una familia respetable. No puedo soportar escuchar hablar de peleas y asesinatos. En serio. Ya me tratas como tu debilidad. ¿Acaso no puedo llevar un puñal para defenderme? Esto también es en defensa propia. ¿Qué sabes tú? A esto lo llamo carrera con peso. Utilizado para entrenamiento físico. Una horquilla tan afilada. ¿Acaso planea clavármela en la garganta? Soy una hija de una The film familia was respetable. translated Cuando salgo, and traigo algunas narrated by horquillas de acero M-Media. fino. ¿Qué hay de malo en eso? Además, esto puede pelar fruta. Y es hermoso y exquisito. Eso no está permitido. El asunto de nuestro matrimonio ya está decidido. Le aconsejo que recuerde lo que dijo antes. Si tiene otras intenciones, yo, el príncipe heredero, haré que toda la familia Song pague el precio. Príncipe heredero Mo. ¿Verdaderamente quieres que sea esta consorte del príncipe heredero? Usted es astuta y maliciosa, lo que la convierte en la mejor candidata. Muchas gracias. Si quieres que coopere contigo. No es imposible. Pero debemos establecer 3 reglas. Dígame cuáles son. Primero, sé que solo quieres recuperar la residencia del rey de Chenmen. Puedo cooperar contigo. Pero cuando tú manejes tus asuntos, la familia Son no debe verse implicada. Segundo, nuestro matrimonio es una farsa. Puedes tener tus amantes. Y yo también puedo tener los míos.
Pero ninguno de los dos debería alardear de ellos frente al otro. Aún aspira a tener 3 esposas y 4 concubinas. ¿Por qué te importa? Si quieres encontrar a alguien, también puedes hacerlo. Tercero, prepara los papeles del divorcio. Cuando logres tu gran cometido, nos divorciaremos y seguiremos caminos separados. Jung Hin-chu. ¿Qué derecho tiene a negociar términos conmigo? ¿Acaso cree que la crisis de la familia Song ya se ha resuelto? Shi Chuan se atrevió abiertamente a actuar contra la familia Song, lo que demuestra que detrás de él debe haber otros manipuladores, sin la protección de este príncipe heredero, que le hace pensar que puede proteger a la familia Song. Por supuesto que lo sé. No necesita preocuparse por eso, príncipe heredero. Comparado conmigo, creo que los asuntos del príncipe heredero deberían ser más urgentes, ¿no es así? Hoy revelaste voluntariamente el asunto de fingir la enfermedad, solo para ir allí de manera abierta y legítima. Este cuerpo frágil y enfermizo, para que el emperador Jin pensara que tienes la capacidad de tomar el poder. Si hubiera sido en el pasado, el emperador Jin podría haber desconfiado de ti. Pero hoy, me arrastraste a realizar un gran espectáculo, para que el emperador Jin pensara que puedes usarme a mí y a la familia Song para controlarte. Ahora no puedes dejarme. No es cierto. Jung Hin-chu. Las personas demasiado astutas no viven mucho. Parece que adiviné correctamente. Nuestro compromiso era originalmente falso. ¿Y tú? Ayúdame a exponer a la persona detrás de la familia Shi, y yo te ayudaré a lograr tu gran ambición: recuperar la residencia del rey de Chengmen. Por eso, redacté de antemano la carta de divorcio. No interferiremos el uno con el otro. ¿Qué tan bueno sería eso? ¿O es que el príncipe heredero se resiste a dejarme ir? Hoy enviaré el acuerdo de separación a su residencia. Príncipe, si realmente estás extremadamente deseoso de mi cuerpo, puedes decírmelo. Tal vez podría aceptarte. The film was translated and narrated by M Media. ¿Qué eres? Fingiendo una enfermedad. Absolutamente no. Este Moxuanchen ha estado oculto durante muchos años. Con tanta astucia, ¿cómo podría ser fácil de tratar con él? Tu temperamento es tan dulce. Si te casas con él, no te acobarán acosando hasta morir. Si no coopero con él, todas las cosas que hizo Song Jinhye serán expuestas por él. En ese momento nuestra familia Song estará acabada. Los problemas que causó Song Jinhye. ¿Por qué te toca tú arreglar los platos de ella? ¿Por qué no viene ella misma a resolver este desmayo? Si llega a mayor, podría ir yo también. Al menos tengo habilidades marciales para protegerme. Eres tan delicada. ¿Cómo va a entrar en ese lugar tan peligroso? Segunda hermana, no te preocupes. Soy mucho más astuta que él. No me intimidará. Además, es bastante apuesto. Considero esto una ganancia. Usted. Jung Hin-chu. ¿Te atreves a pasar por encima de mí para ascender en tu posición? Realmente tienes métodos excelentes. Tercera hermana, ¿qué quieres decir con eso? Deja de hacerte la tonta conmigo. Creo que ese incidente que involucró al príncipe Mo fue enteramente obra tuya. Deliberadamente sedujiste al hermano Xuan para que yo tomara medidas, y luego trajiste al príncipe Mo a escena, haciendo que este asunto escalara cada vez más. Y entonces yo no podría casarme con el hermano Xuan sin problemas. Tú podrías haber pasado por encima de mí para ascender en tu posición, casándote en la residencia del príncipe. Bien, Jung Hin-chu. Eres verdaderamente maliciosa. Song Jinhye. Aparte de Xixuan, hay algo más.
En su mente aparte de asuntos entre hombres y mujeres. ¿Qué más? Si no fuera por Xiao Jin, ¿quién no dudó en arruinar su propia reputación, arruinar a la familia Xi, y aún así tratar con el príncipe? Para hacer que el príncipe dejara de perseguir el asunto. ¿Cree usted? Podría seguir aquí pie, gritándole a ella. Mi segunda hermana, todavía no lo ves, es ella. Siempre ha sido ella quien trama para perjudicarme. Silencio. Veo que el castigo de azotes que recibió la última vez no fue suficiente. Segunda hermana. La última vez simplemente cometí un error en el momento, y aún así todas gritaron que debían golpearme y matarme. Esta perra ha estado conspirando constantemente para incriminarme. Y ustedes pueden simplemente mirar hacia otro lado. ¿Por qué habría de ser así? También soy tu hermana. ¿Por qué todas la favorecen a ella? Solo porque sus padres murieron. Y sabe cómo fingir piedad. Es algo tan notable. Jin Yue. The film was translated and narrated by M Media. Tura, Simplemente perdí a mis padres. Yo conspiré para hacerte daño. Tura. Solo mátame. Si tienes agallas, mátame. De todos modos, di en el blanco con mis palabras. ¿Te sientes culpable? ¿Qué estás haciendo? No querías morir. Entonces cumpliré tu deseo. Tal vez. Debería primero arañar tu rostro. Y luego dejarte morir sin un cuerpo completo. ¿Te atreves? Ten por seguro que soy alguien que comprende mejor que nadie los deseos de los demás. Si estás cansada de vivir, solo dímelo. Hay miles de formas de morir en este mundo. Siempre hay una que te conviene. Si te atreves a tocarme, el abuelo no te dejará ir. No lo olvides. Todos en tu familia The son. film was Me deben una vida. translated and Esta narrated vida. by M Puedo volver a Media. cobrarla en cualquier momento. Esta vez hablaste con falta de respeto. Simplemente te dejé la boca tullida. Si hay una próxima vez, te arrancaré la lengua. Te romperé las extremidades. Y te dejaré sin lugar donde ser enterrada. Lárgate de inmediato. 3. 2. 1.9. Xiao Jin. Usted. Hermana, no te lo había dicho. Soy mucho más despiadada que el príncipe Mo. Ten por seguro, hermana. Usted. Señorita, ha llegado alguien del palacio del príncipe. Consorte del príncipe. Segunda señorita. Entonces, platiquen ustedes primero. Iré a informarle al abuelo sobre la situación. No sea que Jin Yue, más tarde, interponga una queja haciéndole la víctima. El acuerdo de separación está terminado de escribir. ¿Por qué está tan feliz? Por supuesto. Con el estilo de vuestro príncipe. ¿Qué pasa si se arrepiente después? Esta es mi garantía. ¿Tienes algo más? Príncipe. También me pidió que le trajera algo. The film was translated and narrated by Esto es M polvo Media. disolvente de huesos. Puede sellar la garganta al contacto con la sangre. Y también puede disolver huesos y cadáveres sin dejar rastro. Es ácido. Esto es excelente para el asesinato y el robo. Y para destruir cadáveres y eliminar rastros. Tenga cuidado. The film was Esta sustancia no tiene translated antídoto. and narrated by M Media. El príncipe también me pidió decirle que tiene muchas más de estas cosas peligrosas. Quiere que usted En serio. Tienes ese tipo de polvo que causa picazón. Tal vez el polvo de los 5 venenos. El tipo que puede confundir a la gente. El tipo que confunde la mente. Usted no tiene miedo. ¿Miedo a qué? En el pasado, cuando todavía era asesino. Interactuaba con estos tesoros todos los días.
¿Cómo está? Su asustó ella. La consorte del príncipe estaba muy emocionada. Incluso me pidió que le trajera más. Transmitió correctamente el mensaje diciéndole que este príncipe tiene muchos trucos bajo la mengue. Por supuesto que lo hice. Príncipe. Nada de esto es importante. Lo importante es que, cuando la consorte del príncipe vio la carta de separación, estaba extremadamente feliz. Porque siente su subordinado que la consorte del príncipe menosprecia al príncipe. ¿Qué dijo? Es este príncipe quien la desprecia. Príncipe. Deje de ser obstinado. Está bien. Iré a revisar textos antiguos ahora mismo. Garantizado que encontraré una prescripción para curar su debilidad física. Haré que aumente enormemente su vigor masculino y restaure su espíritu masculino. Le garantizo que la consorte del príncipe lo verá con nuevos ojos. ¿Yo? No tengo. Absolutamente no. Príncipe, no debe evitar a los médicos. Definitivamente puedo curarlo. Xia Huyu. Si se atreve a decir una palabra más, este príncipe le arrancará la lengua. The film was translated and narrated by M Media. Medio mes después, de la residencia del príncipe. Cámara nupcial. Señorita. El príncipe aún no ha llegado. ¿Cómo puede usted levantar su velo? De todos modos, es solo una formalidad. Si espero a que él llegue, esta señorita terminará agotada hasta la muerte. Esta habitación es sofocante. Voy a salir a tomar un poco de aire fresco. Señorita, usted absolutamente no puede hacer eso. The film was translated and narrated by M Media. ¿Qué sucede? Mi señora extraña a su esposo. Saliendo a buscarme. No se mueva. Los espías del emperador Jin están aquí. Esposo, ¿por qué tardaste tanto en llegar? Te extraña terriblemente. Le pido disculpas por hacerla esperar tanto, mi señora. Consumemos nuestro matrimonio ahora mismo. Príncipe, sé gentil. Sé gentil. Príncipe, mes despacio. Príncipe, mes despacio. Príncipe, sé gentil, príncipe. Eres tan asombroso, príncipe. Eso es suficiente. Sírveme una taza de agua. Tengo la garganta ronca de tanto gritar. ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién más podría ser Eunuco Fen? Déjame decirte algo. Te ayude de nuevo. Si no estás dispuesto, llamaré al Eunuco Fen. Fen. ¿Qué estás haciendo? Estás tratando de forzarme en un ataque de despecho. La persona ha regresado. Príncipe. ¿Por qué sigues viniendo? El príncipe no lo quiere. Príncipe, eres tan poderoso. The film was translated and narrated by M Media. Me engañaste. Continúe. Yo, el príncipe. Simplemente amo verla frustrada. Sí, en la residencia del príncipe. Todo está lleno de ojos y oídos del emperador Jin.
¿Por qué no hacemos que lo fingido parezca real, príncipe y yo? El príncipe tiene una piel clara, un rostro hermoso y un físico en forma. Su figura puede llamarse magnífica. ¿Por qué no? ¿Me dejas disfrutar adecuadamente? Jung Hinchu. ¿Acaso no tiene vergüenza? Casi lo olvido. Príncipe, eres frágil y de baja estatura. No puedes realizar ese acto. ¿Y qué con eso? Quiere intentarlo. No. Entonces no molestaré al príncipe. Me temo que no podrás manejarlo. Además, será mejor que no cruces la línea. De lo contrario, tendrás que asumir las consecuencias tú misma. Ocúpese de sus propios asuntos. Residencia Shi. Todo esto es su culpa. Si no hubiera llevado a Chwane a la familia Song para pisotearlos cuando estaban caídos, y además declarado abiertamente la intención de cambiar a la pareja matrimonial, ¿cómo habrían tenido la oportunidad de incriminar a alguien más y evadir la responsabilidad? Ahora que esa bruja, Jung Hincho, ya se ha casado en la residencia del príncipe, ¿cómo podremos de ahora en adelante tener la oportunidad de acercarnos a ella? ¿Cómo podemos tener aún una oportunidad de que Jung Yan copie el registro? Madre, usted fue quien me dijo que fuera. Además, usted y el rey de Chengnan coludieron privadamente para contrabando mercancía prohibida y también dejaron un peligro oculto. Si esto fuera conocido por otros, llevaría a la ejecución de todos los miembros de su familia. Me está culpando. Su nueva no se atreve. Madre, abuela. Dado que Jung Yan está muerto ahora, entonces Jung Hinchu como su hija es la única que posiblemente podría conocer el paradero del registro. Dado que ya no podemos acercarnos a Jung Hinchu más, será mejor que vayamos hasta el final y la matemos. Así es. Debemos pensar en una manera de eliminarla primero. Y también ese Mos Wanchen. Absolutamente no podemos dejarlo ir esta vez. The film was translated and narrated by M Media. Príncipe. Príncipe. Hay un registro. El registro. Correcto. Príncipe. Usted es verdaderamente brillante e ingenioso. Usted previó que la familia Shi, sabiendo que usted y la consorte del príncipe estaban casados, la familia Shi ciertamente estaría furiosa. Y efectivamente, descubrí algo. Wenping ese día no mencionó en absoluto ante el emperador el asunto del envenenamiento. Lo sabía. Definitivamente tiene algo que ocultar. Dado que Sichuan quería cambiar el compromiso y casarse con Chao Jin, pero calumnió su pureza. Ciertamente ella no le agradaba. Entonces es por el registro. Pero nunca he oído hablar de el asunto del registro. Es más, mi padre es solo un comerciante en un lugar remoto de Shuokan. ¿Cómo podría tener el Wenping y las pertenencias del rey de Chengnan? Hace 5 años. Alguien me dijo que el rey de Chengnan contrabandeaba bienes prohibidos en Shuokan. Incluso obtuvo pruebas. Pero la noticia se filtró. Y logró escapar con gran dificultad. Pero encontró un deslizamiento de tierra. Hace 5 años. En Shuokan. Mis padres fueron quienes The film murieron was en aquel deslizamiento de tierra. translated and narrated Podría ser by que M Media. Muy probable. Esa persona, para proteger la seguridad de su familia, no reveló su identidad. Solo me comuniqué con él a través de cartas. A juzgar por esto, esa persona era su padre. y mi madre fueran dañados por la familia Shi y el rey de Chengnan. Parece que no tenemos más remedio que cooperar esta vez.
¿Verdad, príncipe? Hay una cosa más. Olvidé mencionarlo. Es un miembro de la familia Shi, The film was translated que planea hacerle and daño a usted y a la narrated consorte by del príncipe. M-Media. Solo por ellos. Buscando su propia destrucción. Las personas que esta anciana ha eliminado son más numerosas que las comidas que han ingerido. ¿Acaso estos pocos insignificantes se atreven a tocarme? Además, si algo sucede, puedo dejar que este perro de hombre se ponga al frente. Su objetivo principal es Jung Hinchu. Podemos usarla como cebo entonces, para obtener ventaja sobre la familia Shi. Has cruzado la línea. Has cruzado la línea. Eres tú. Eres tú. No imites mi forma de hablar. No imites mi forma de hablar. Príncipe. Una carta de palacio dice: Su Majestad la Emperatriz invita a la consorte del príncipe a ir a la montaña fragante mañana por la mañana para disfrutar de las flores. La emperatriz. La sobrina de Wenpei. Mira esas flores. Mira qué brillantes florecen. A mí también me gustan. Jardín Imperial. Saludos a su majestad la emperatriz. La emperatriz reinante. Tercera princesa, la princesa reinante. Eres tú, maldita ramera, que sedujiste al hermano Xuanchen. Kier. No seas ruda. Parece que esta es la tercera princesa, Muronki. La propia hija de la emperatriz. De toda la familia real. La más arrogante y dominante. ¿Por qué dice esto la tercera princesa? The film was Yo y el príncipe translated heredero tenemos el and mismo sentir. narrated by ¿De dónde viene esa M-Media. habladuría sobre seducción? Te pones con tan apariencia pene y delicada. Hermano Xuanchen. Siempre ha evitado la compañía femenina. Él ni siquiera me mira. ¿Cómo podría casarse contigo? Veo que te apoyaste en esta apariencia. Para encantarlo, no. Kier. Ha sido malcriada por mí desde niña. Por favor, no lo tome a pecho. Al verla a usted hoy, la apariencia de la señorita Yun es realmente excepcionalmente hermosa. No es de extrañar que el príncipe Mo y Xixuan, dos favorecidos hijos de cielo, hayan descuidado su vida por usted. Disregardan sus propias vidas. Perdóneme, su majestad. No tengo relación alguna con Sichuan. En el corazón de esta humilde esposa, de principio a fin, solo existe Xuanchen. Estoy elogiándole. ¿Por qué te tiene tanto miedo? The film was Todo fue culpa de translated Xixuan. and narrated Siendo by hijo de una M-Media. familia oficial, sabe claramente que es un delito que puede costarle la vida, pero aún así quiere implicar a toda la familia Xi en la desgracia. Y a toda costa te quiere oprimir. Afortunadamente, la familia Son lo descubrió a tiempo, evitando una catástrofe mayor. Como su tía paterna. Esta emperatriz también está dispuesta a aceptar el castigo. La intención de su majestad aquí implica claramente que este incidente fue orquestado por la propia familia Song, y que también la involucraba a ella. Porque actuó Sichuan de esa manera. Esta humilde esposa tampoco lo comprende. Sin embargo, dado que su majestad ya ha tratado con Sichuan, debe haber investigado y aclarado la verdad. Si la emperatriz siente curiosidad, puede ir y preguntarle a su majestad. Basta. No hablemos más de esto. Dado que ya se ha casado en la residencia del príncipe, esta emperatriz la considerará como una media madre. Debería ofrecerle a esta emperatriz una taza de té. Sí. Zorra, ¿te atreves a echarme agua? Emperatriz, le ruego me perdone. Quizás la tercera princesa estuvo sentada demasiado tiempo, y se le entumecieron las piernas. Así que quiso estirarlas para relajarse, y accidentalmente hizo tropezar a esta humilde esposa. Le ruego a la emperatriz que por favor no culpe a la tercera princesa. Todo es culpa de esta humilde esposa. Madre emperatriz,
Esta maldita. Claramente lo hizo a propósito. Silencio. Rápido, ayúdame a cambiarme de ropa. Maldita. Usted claramente lo vio. Lo hizo a propósito. ¿Por qué dice eso la tercera princesa? No lo hice a propósito. Podría ser que la tercera princesa quisiera hacerme caer a propósito. Y aún se atreve usted a fingir pena aquí. Guardias, rañuele su rostro por mí. Veamos cómo se finge entonces. Deténgase. Hermano Xuanchen, ella me pisó. Chajin, ¿qué sucedió? Hace un momento, la emperatriz me pidió que le preparara una taza de té, pero accidentalmente, fui derribada por la tercera princesa. Estaba a punto de arañarme la cara. Está diciendo nonerías. Claramente lo vio. Me pisó deliberadamente. Príncipe, tengo miedo. Tura. Princesa. Es así como confía en su estatus. Para intimidar a mi esposa. Yo no lo hice. Fue ella quien mintió primero. Por eso la castigué. Chaojin nunca miente. Hermano Xuanchen. Todos ustedes han sido engañados por ella. Ella me pisó deliberadamente. Y ella escaldó deliberadamente a la emperatriz. Es una manipuladora profunda. Ella no es, en absoluto, tan delicada, como tú siempre la ves. Suficiente. Llora. Chaojin es mi consorte del príncipe. Conozco su carácter mejor que nadie. Chajin, vámonos. Sí, Hermano Xuanchen. Lárgate. Maldita. Esta princesa definitivamente no le voy a dejar pasar. no esperaba que el encanto del príncipe Mo floreciera tanto. Incluso la princesa alberga sentimientos tan profundos por usted. ¿Qué tal si el príncipe me prepara una lista? Para que pueda estar preparada. No sea que alguien venga a mi puerta y me acuse inmediatamente de seducir a su hermano Xuanchen. Celos. Si yo fuera celosa, podría soportarlo. Si mi hombre fuera un mujeriego. Hace mucho tiempo que le habría roto la tercera pierna, llamándolo hermano, hermano todo el día. ¿Acaso cree que es una gallina cloaca? La tercera princesa y yo. No tenemos nada. Pero la tercera princesa está completamente dedicada a usted. ¿Por qué no cede ante ella? Si se casa con ella. ¿Por qué preocuparse de que no esté totalmente dispuesta a ayudarle? Entonces, ¿por qué casarse conmigo? Ella es más problemática que usted. Creo que simplemente es insensible al romance. Si tuviera un hermano menor apuesto, que estuviera constantemente frente a mí, llamándome hermana, hermana, definitivamente lo cuidaría bien. Cabeza hueca. No entiendes ni cuando una belleza se te arroja en brazos. Supongo que tú ni siquiera sabes cómo entrar en la cámara nupcial. Jung Hinchu, ¿por qué no lo intentamos esta noche? Para ver si este príncipe lo sabe o no. Chucky, ¿qué pasó? Príncipe, hay un gran hoyo aquí. El carruaje está atrapado en él. Un carruaje tan grande. ¿Cómo pudo quedarse atrapado en un hoyo? Tenga cuidado. Asesinos. Usted vaya primero. Yo no voy a ir. Te han alcanzado con una flecha. Lucharemos para salir juntos. The film was translated and narrated by M Media. Mos Wanchen. Estamos rodeados de enemigos. Hay mucha gente aquí y el terreno es bajo. Corre hacia el bosque primero. Príncipe, vayan ustedes primero. Usted vaya primero. Deja de ser tan indeciso. No corran. The film was translated and narrated by M Media.
Te han envenenado. Estoy bien. Habiendo consumido venenos durante tantos años. Hace mucho que desarrollé resistencia. Esto no es nada. Probablemente estas personas usan armas impregnadas de veneno letal. Él ciertamente tiene anticuerpos, pero yo definitivamente no puedo resistirlo. Afortunadamente había un cojín. En el peor de los casos, solo es una pierna rota. ¿Qué? El príncipe fue asesinado y está desaparecido. Búsquenlo. No debe sufrir daño alguno. Sí. Además, investiguen a fondo. ¿Quién es tan audaz como para atreverse a asesinar al príncipe Mo? Sí. Cueva de montaña. No esperaba que bajo ese gran árbol también hubiera una plataforma y una cueva. Verdaderamente tenemos gran fortuna y larga vida. Jung Hinchu. ¿Qué es lo que quieres? Fui yo quien te salvó hoy. ¿Te atreves a usarme como escudo humano? No lo hice a propósito. ¿Quién te dijo que estuvieras debajo de mí? Además, yo también estoy herido. Dime, los que vinieron a asesinarnos hoy. Eran de la familia Shio del rey de Chengmen. La familia Shi. ¿Cómo lo sabías? Ayer, la señora Shi fue convocada al Palacio Imperial para reunirse con la emperatriz. Hoy, la emperatriz la invitó al Palacio Imperial para admirar las flores. Debe haber un plan detrás de esto. Entonces quieres decir que ya sabías que alguien intentaría un asesinato hoy. Entonces, ¿por qué no llamaste a más gente? The film was translated and narrated by M Media. Mos Wanchen, hiciste esto a propósito. No me extraña que Chucky cayera en el hoyo hoy. No es de extrañar que insistieras tanto en que yo fuera primero, así que estabas creando una oportunidad para que me asesinaran y hacer que el asunto estallara. ¿Yo? Dije que la emperatriz hoy claramente solo invitó a las invitadas femeninas. Sin embargo, insististe en seguirme. Pensé que estabas preocupado por mí. Así es. Asesinar a la consorte del príncipe no es gran cosa, pero matar al príncipe heredero es algo totalmente diferente. Entonces podrías decir que la familia Shi, durante el proceso de asesinar al príncipe, desafortunadamente mataron a la consorte del príncipe por error. Mos Wanchen. Arriesgué mi vida para salvarte. Y usaste mi vida como apuesta. No. Originalmente había dispuesto guardias secretos. Es solo que de repente huimos al bosque, y luego caímos por el acantilado. Esos guardias secretos estaban para protegerte. O para rematarme mientras aún no moría. Tal vez después de que yo muriera. Estaban ahí para verte, príncipe Mo. Representar el dolor extremo por perder tu amado. Eso no es cierto. No dejaría que usted saliera herida. Sí. Primero déjame quedar medio muerto por las heridas. Y luego deja que Xia Huyu me salve la vida. Debería agradecértelo. Lo siento. Tú conspiraste contra mí primero. Así que no me culpes por ser descortés. ¿Qué? ¿Tienes miedo ahora? ¿Qué estás haciendo? Hazlo. Cometí un error y debo ser castigada. La estratagema de la autolesión es eso. No caeré en ese truco. No, hablo con sinceridad. Llegué a la capital sola. Desde niña he visto demasiadas intrigas y cálculos. Cada paso que doy debe darse con extrema cautela. No puedo confiar en nadie. Originalmente pensé que podía ser tan indiferente, que podría pisotear a cualquiera para ascender al poder. Pero hoy, cuando me cuestionaste, en realidad, sentí una sensación perdida de vergüenza y culpa. Si me matas ahora, podrás culpar fácilmente a la familia Shi. Cometí un error. Y estoy dispuesta a aceptar el castigo. Recuerda que son asesinos. No puedes confiar en nadie. El único sentido de la vida de un asesino
Es completar la misión. El afecto familiar y la amistad son solo emociones insignificantes. The film was translated Si quieres sobrevivir, and narrated by debes M ascender Media. pisoteando a todos los demás. En el duelo a muerte de esta noche, solo una persona puede sobrevivir. ¿Entiendes? Entendido. Entendido. Comiencen. Jung Hee-chu en su vida pasada. Cerrar puntos de acupuntura para frenar el sangrado. Lo aprendí en internet. Debería funcionar. En línea. ¿Acaso te debían una vida pasada? Déjame decirte algo. Me debes una vida. Puedo cobrarla en cualquier momento. Estoy a The tu film was disposición. translated and narrated by M Media. No le des tantas vueltas. No te mataré. Es porque yo también estoy herido. Si mueres, será aún más difícil para mí salir sola. Lo sé, aguardaré hasta volver para que me mates. ¿Dónde estás herida? Déjame ver. No es necesario. Me temo que me envenenarás hasta la muerte. Xia Hu-yu me trajo medicina. Puede curar todas las enfermedades y neutralizar todos los venenos. También puede aliviar el dolor temporalmente. En este momento nosotros estamos atrapados en esta cueva de montaña suspendida. Es tan remota. No hay comida ni bebida. Si estamos heridos, me temo que no duraremos más de unos pocos días. Entonces no tienes permitido ponerme una mano encima. Si te atreves a hacerme algo, te mataré. Y luego te arrojaré por el precipicio, dejándote sin un lugar donde ser enterrado. No lo haré, te lo prometo. Jung Hee-chu. No tienes vergüenza. ¿Qué haces? No querías tratar mi herida. No me usaste como cojín humano. ¿Cómo es que aún así resultaste herida? Eres un cojín humano, no una manta. Chao Jin. The film was translated and narrated by M Media. Chao Jin, lo siento. Te lo prometo. No habrá una próxima vez. Más te vale que no. Si hay una próxima vez. No me importará. Tu maldita gran causa. Tomaré inmediatamente la carta de separación. Y diré. Padre Rey. Madre consorte, Padre Rey. Puedes guardar silencio. Mos Wanchen. ¿Por qué es tan pesado? ¿Cómo es que las heridas son tan graves? Recuerdo que él tenía medicina consigo. Abdominales marcados. ¿Dónde estás tocando? Estás herido.
Estoy buscando la medicina de Xiaoyu. The film was translated and narrated by M Media. Buscando medicina. Buscando durante tanto tiempo. Si no me crees, olvídalo. Ya que estás despierto, hazlo tú mismo. Así que esto funciona con ella. Parece que necesito entrenar más duro. Ha pasado un día y una noche enteros. Estoy muriéndome de hambre. No tienes algún medio para contactar con el mundo exterior. Sí, The Lo film tienes. was translated and narrated Entonces, ¿por qué no by los M contactas Media. rápidamente? nunca me preguntaste. Los contactaré ahora. D.I.S. para TES. ¿Realmente querías que me muriera de hambre contigo? ¿Cómo está? The film was translated La consorte del príncipe and no tiene heridas narrated graves. by M Media. Sin embargo, príncipe, usted tiene ingentes heridas graves y leves por todo su cuerpo. Y además ha sido envenenado. ¿Qué? Príncipe, esto. ¿Cómo pudo suceder? Todo esto es culpa mía. Cuando caímos por el precipicio. El príncipe, para protegerme, actuó voluntariamente como un cojín humano. Por eso fue arañado por las ramas. Príncipe. Sé que eres realmente muy devoto de la consorte del príncipe. Pero usted debe cuidarse bien. Esto es todo lo que debo hacer. Cuando fuimos atacados, Chao Jin originalmente tuvo la oportunidad de irse. Pero eligió quedarse conmigo. Para compartir la vida y la muerte juntos. El afecto de Chao Jin es tan profundo. ¿Yo? ¿Y cómo? ¿Podría yo no protegerla? Aunque no soy más que un eunuco. Aún así, no puedo evitar envidiar tal devoción que perdura en la vida y en la muerte. Esté tranquilo, príncipe. Su Majestad castigará severamente al autor intelectual, ya que el príncipe está sano y salvo. Regresaré al palacio para informar. Su Majestad estaba preocupado, incapaz de conciliar el sueño. Un montón de tontos inútiles. De hecho, dejaron que esos pocos regresaran vivos. He oído que su majestad está furioso. Y jura una severa condena al verdadero autor The film intelectual. was translated ¿Qué debemos hacer and ahora? narrated by M Madre, no se Media. preocupe. Esta vez yo me aseguré de que todo fuera impecable. Definitivamente no descubrirán ninguna falla. ¿Y qué pasa si se enteran? Si llegamos a la destrucción mutua asegurada. Entonces, Su Majestad, si se atreve a tocar a nuestra familia Shi de nuevo, expondré todo sobre lo que sucedió ese año. Dije que ese Mo Wen-chen sepa como su padre murió realmente. The film was translated Esos asesinos and eran narrated todos by leales M seguidores. Media. Originalmente capturamos a un sobreviviente, pero esa persona era analfabeta y le habían cortado la lengua. Más tarde, mordió el veneno que ocultaba en su boca y murió. Intentar usar esto para condenar a la familia Shi
Es casi imposible. Afortunadamente, Chao Jin es inteligente. Y no resultó herida esta vez. De lo contrario, habría sufrido en vano de nuevo. Es solo mi imaginación. Porque siento que la relación entre el príncipe y la consorte del príncipe parece haber mejorado un poco. Podría ser que la receta que le di al príncipe haya surtido efecto. Ha mostrado el príncipe gran destreza. Piedad, príncipe. Yo no dije nada. ¿Dónde está la consorte del príncipe? La consorte del príncipe está cocinando en la cocina. Ella fue a hacerlo ella misma. Señorita. ¿Es este el pastel que mencionó? Sí, te lo dije. Cuando estés de mal humor. Solo come un poco de esto. Te sentirás mejor inmediatamente después de comerlo. Si tan solo hubiera crema, sería aún mejor. Señorita. Yo... ¿Por qué nunca antes había visto esto? Esto también es algo de lo que oí hablar. A una antigua tribu. Ellos comen esto en sus cumpleaños. Solo lo escuché de ellos también. Príncipe. La consorte del príncipe está pensando en celebrar su cumpleaños. ¿Yo? No lo creo. ¿Por qué no habría de ser así? La única persona en esta residencia cuyo cumpleaños se acerca es el príncipe. La consorte del príncipe aprendió esta costumbre en otro lugar, con la intención de darle una sorpresa. Parece que el príncipe ha convertido la desgracia en fortuna esta vez. Usted y la consorte del príncipe están revelando un amor verdadero en la adversidad. Viejo Chu. ¿A dónde va? No puedo explicárselo claramente, no lo entendería. Usted es realmente un cabeza dura. The film was translated and narrated by M Media. ¿Qué es esto? Nada. Solo algo que no sabe bien. Todo esto es mío. No dejarme verlo realmente es una sorpresa. Todavía queda algo de tiempo. No hay necesidad de apresurarse tanto. ¿Qué prisa hay? Nada. ¿Por qué actúas tan aturdida a plena luz del día? Tan feliz. El asesino ha sido capturado. Fue capturado, pero The es film was inútil. translated No confesará and nada. narrated Entonces, by ¿por qué te M ríes tanto? Media. Si no fuera por mi astucia, según tu plan, no habríamos sufrido en vano. Tienes razón. Todo es mi culpa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Para disculparme contigo. No me atreveré a hacerlo de nuevo. Príncipe. ¿No es este el dote de la consorte del príncipe? No le dije que se lo diera a la mujer que realmente ama. Es tan valioso. No puedo aceptarlo. Ya que eres la consorte del príncipe, naturalmente puedes aceptarlo. No, eso tampoco servirá. El emperador Jing también reconoce este brazalete. Si no lo aceptas, se volverá sospechoso. Está bien entonces. Entonces lo guardaré a salvo para ti primero. Después de nuestro divorcio amistoso. Te lo devolveré. Divorcio amistoso. Sí, no acordamos esto antes. Aunque esta vez, fallamos en derrotar a la familia Shi. El registro aún debe ser encontrado. Iré a casa más tarde, para preguntar a mi abuelo materno y a mi abuela, si saben algo. Con tanta prisa, ¿no vas a descansar un poco? Cuanto antes derrotemos a la familia Shi y al rey de Chengmen, antes alcanzarás tu gran ambición. Y antes podremos separarnos mutuamente. Divorcio amistoso, ya que tanto quieres que nos separemos, porque te casaste. Si no hubieras cavado una trampa para mí, ¿crees que estaría dispuesta? No me provocaste tú primero. Pero fuiste tú quien primero quiso eliminarme por completo. Jung Hinchu. ¿Qué? ¿Quieres pelear? Residencia del Príncipe Wei. Príncipe Wei, el príncipe despreocupado. ¿No es este el príncipe Mo? Un invitado poco común, sin duda, desde que se casó. Esta es la primera vez que viene a mi residencia.
Deja las tonterías, ¿dónde está tu buen vino? ¿De verdad viene a pedir una copa? ¿Qué sucede? Ya discutiste con tu amada consorte del príncipe. No habrá convertido la relación falsa en una real, ¿verdad? The film was translated Todavía no. and narrated by M Media. Fui yo quien hizo algo mal. Lo que la hizo enfadar. Si ella está enojada, vaya a disculparse. ¿De qué sirve beber? Vamos, este príncipe lo acompañará a disculparse. ¿Dónde está ella? Residencia Son. Regresó a la casa de sus padres. Que una mujer regrese a la casa de sus padres es un asunto de extrema gravedad. Apúrese. Vámonos. El abuelo dijo. Cuando los padres del dueño original murieron, no se encontró ningún registro en ellos. Podría ser que, durante el tiempo en Shuokang, ya había sido incautado por el rey de Chengmen. Entonces, ¿por qué Wenping aún lo está buscando? Podría ser que no confían el uno en el otro. Gracias, emperatriz y princesa, por hablar favorablemente de mí ante su majestad, permitiéndome salir de mi confinamiento. Eres mi tía materna. Estas cosas son lo apropiado. Hace un momento, la tía dijo que vio a Jung Hinchu salir sola de la residencia. ¿Es eso cierto? Naturalmente, es cierto. Tercera princesa. Esa mujer despreciable está justo ahí. Y está sola. Arróllenla. ¿Quién es? Hay miles de caminos. La seguridad es la primera prioridad. ¿Entiendes eso? ¿Estás ciega? Baja aquí. The film was translated and narrated by M Media. ¿Cómo te atreves, maldita? ¿Te atreves a bloquear el camino de esta princesa? Princesa, hiciste eso a propósito. Soy una princesa de esta dinastía. Todo en esta capital pertenece a mi familia imperial, incluido este camino. Oiga, ya que te atreviste a bloquear mi paso, esta princesa puede deshacerse de ti aquí mismo. Es solo una lástima que tu vida sea tan afortunada. Madre, bloquear el camino de la princesa llevará a la muerte. ¿Por qué la princesa? ¿Cómo te atreves a hablar de la familia imperial? Guardias, capturen a estos dos plebeyos despreciables. Princesa, princesa, perdone nuestras vidas. Princesa, perdone nuestras vidas. Niña sin conocimiento, por favor, perdone a mi hija. Como princesa, abusas de tu poder para intimidar a otros. Incluso intimidar a un niño. Es esta la educación de tu familia imperial. No esperaba que le importaran tanto estos dos plebeyos. ¿Qué tal esto? Ofendieron a esta princesa y merecen morir sin piedad. Pero si está dispuesta a arrodillarse y suplicarme, podría perdonarlos. ¿Qué dice? Madre, deje ir a mi madre. ¿Crees que eres digna de hacerme arrodillar? Si se atreve a dar un paso más, los mataré ahora mismo. Madre, deje ir a mi madre. Deitant. Suéltalos. Dejaré que te ocupes de mí como desees. Rómpanle las piernas. Hagan que ante esta princesa se arrodille por 3 días y 3 noches. En el peor de los casos, el pez morirá y la red se romperá. Golpéenla. Me gustaría ver quién se atreve. Levántese. Hermano Xuanchen. Tío Príncipe Hui. Este es el príncipe Hui.
el hermano menor del emperador. Completamente ajeno a los asuntos políticos. Solo deseaba ser un príncipe ocioso, altamente favorecido por el emperador. Chaojin, ¿estás bien? Estoy bien. The film was Eres tú. translated and narrated by M Media. No fui yo, fue Jung Hinchu. Ella bloqueó el carruaje de esta princesa. Sinvergüenza. Como princesa. ¿Te atreves a oprimir a la gente inocente? En plena calle. Tío príncipe Hui. Usted realmente se atrevió a regañarme. Informaré esto inmediatamente al padre imperial. Y haré que la castigue severamente. Bien, váyase ahora. Veamos si el emperador sabe. ¿Qué oprime al pueblo de esta manera? Seguirá protegiéndola. No le hice nada. Claramente fue esta Jung Hinchu. Ella me hirió primero. Solo intenté asustarla un poco. No murió. Su Alteza la princesa. Deberías estar agradecida de que Chaojin esté bien. De lo contrario, te mataría ahora mismo. Y luego buscaría el castigo de su majestad. Hermano The film was Xuanchen, translated and ¿cómo narrated pudo by tratarme M así? Media. Princesa, cuide su dignidad. No tengo hermana menor en mi residencia. usted. ¿De verdad te gusta? Tanto esta mujer vil. Todos ustedes han sido engañados por ella. Todo lo que hace es una farsa. Cuando Chaojin y yo nos conocimos. Independientemente de su verdadera naturaleza. Ya sea buena o malvada, hermosa o fea. En mi corazón solo está ella. Mientras viva, estaré con ella hasta la vejez. Incluso si muero. Seré enterrado con ella. Todo lo que dijo. Casi tiene la esencia de mi fingido afecto de aquel entonces. Exacto. En cuanto al príncipe y a mí, ambos estamos profundamente enamorados. Además, nuestro compromiso fue sancionado personalmente por su majestad. Si la princesa obstruye esto repetidamente, ¿acaso pretende ocupar el nido de la urraca? ¿O pretende desafiar la voluntad imperial de su majestad? Tal vez. Deberíamos ir juntos ahora a ver a su majestad. Veamos si el emperador, por el bien de la princesa, deshonrará la reputación de la familia imperial, casando a la princesa con el príncipe como concubina. Usted. ¿Realmente se atrevió a insultar a esta princesa? Yo... Chaojin. Vamos a casa. Moxuanchen. Tiene una audacia inmensa. Realmente se atrevió a tratarme así. ¿Por qué no habría de atreverse? Usted trata así a su amada. Con su carácter, no enfrentarse a muerte contigo. Ya es darte bastante consideración. Tercera princesa, por favor regrese al palacio con este príncipe. Para encontrarse con su majestad. The film was translated and narrated by M Media. Mos Wanchen. ¿Estás enfadado? Sí, ¿Enfadado por qué? Te pregunté por qué estás enfadado. No me culparás por haberle causado problemas. A la tercera princesa hoy en público, ¿verdad? Eso tampoco es problema mío. no es así. Estoy enfadado conmigo mismo. Enfadado conmigo mismo. The film was Solo un mero translated and príncipe de nombre narrated solamente. by M Media. Hoy fuiste intimidada por la tercera princesa. Y sin embargo no puedo vengarte. The film was Incluso si lo reportamos a su translated majestad, and narrated ella by también M es Media. princesa. La más favorecida por su majestad. Y no recibirá mucho castigo. Chaojin. Es mi culpa por no protegerte bien. No se te puede culpar por eso. Solo eres una poseedora de conexiones menores, mientras que ella posee conexiones importantes. Por cierto, cuando nos fuimos hoy,
Creo que vi a alguien en el carruaje de la tercera princesa. Pero no estoy segura. Sí vi mal. Príncipe. Príncipe, hemos descubierto que hoy la tercera princesa fue a la residencia Shi y levantó el arresto domiciliario de la princesa de comandancia Wenping. Al salir, incluso se marcharon juntos con la princesa de comandancia Wenping. Tú también notaste a esa persona. Solo me preguntaba. La tercera princesa suele quedarse en el palacio. ¿Cómo es que precisamente hoy saliste de la residencia? Y ella también salió del palacio. Y casualmente buscó problemas contigo. Así que envié a Chucky a investigar. Príncipe. Después de que el príncipe Wei se llevara a la tercera princesa, el carruaje se dirigió directamente a la residencia Shi. La princesa de comandancia Wenping bajó del carruaje. Es la familia Shi otra vez. Y la princesa de comandancia Wenping otra vez. La última vez que intentaron el asesinato. No dejaron pruebas. Esta vez están usando a la tercera princesa para coaccionarnos. ¿Realmente creen que nosotros somos objetivos fáciles? Hoy te asustaste. Deberías descansar temprano. Iré a la residencia del príncipe Wei para preguntar sobre la situación. Volveré pronto. Si no puedo tomar represalias contra la tercera princesa, ¿acaso no puedo tomarlas contra la familia Shi? Fuego, el salón ancestral está en llamas. Guardias, el salón ancestral está en llamas. The film was Fuego. translated and narrated Fuego, by el salón M. ancestral Media. está en llamas. ¿Cómo pudo desatarse un incendio de repente? El salón ancestral. La tablilla conmemorativa de mi hijo aún está dentro. Rápido. Dese prisa y lárguese. Mos Wanchen, Jung Hinchu, ¿por qué estás aquí? ¿por qué estás aquí? No podía dormir. No tenía nada que hacer, así que salí a vagar The sin film rumbo. was translated Vagando. and narrated by M. Media. Vagando por el techo. ¿Y tú? ¿No fuiste a ver al príncipe Wei? Yo. Dando un paseo. ¿Provocaste ese incendio en la residencia de la familia Shi? Sí. Quería darles una lección. Pero no quería dañar a los inocentes. Así que simplemente quemé el salón ancestral. ¿Y tú, a dónde fuiste? Para encontrar el registro. Han intentado dañarte repetidamente. Cuanto antes encuentre el registro, antes podré lidiar con ellos. Lo que la familia Yun encontró fue solo una copia. Sospecho que el original está en manos de Wenping. Así que fui a buscarlo. Lo encontraste. ¿Por qué no enviaste a Chucky? Fuiste tú mismo. Me dejé ver deliberadamente, con la intención de provocar un incendio en el salón ancestral. Hacer un gran alboroto por el asunto. No esperaba que usted me ahorrara el trabajo. Dejaste pruebas deliberadamente. Lo que está consagrado en el salón ancestral es la tablilla espiritual del hijo de Wenping. Si es The destruida, film was translated Wenping and sin duda estará narrated furiosa. by M. Media. le di un objetivo para su ira. En ese momento, sería ideal si ella pudiera traer gente a registrar la residencia del príncipe, para alarmar a su majestad. No tengo pruebas de que el asesino haya herido a alguien, pero si ella viene a mi puerta a cometer actos violentos, entonces la evidencia será concluyente. En ese momento, saldaremos cuentas nuevas y viejas a la vez. No pensé que tuviéramos tanta química en realidad. Yo causé el incendio. Y tú debes dar un paso al frente y cargar con la culpa. Mos Wanchen. Princesa de comandancia Wenping. El príncipe está descansando. No puede entrar. Apártese. Sal de ahí ahora mismo.
La princesa de comandancia nos visita tan temprano en la mañana. ¿Cuál es su propósito? Príncipe, calme su ira. Su subordinado realmente no pudo detenerla. Retírese. Bestia. ¿Cómo se atreve a destruir la tablilla espiritual de mi hijo? Princesa de comandancia, ¿qué The significa film esto? was translated and narrated by M Media. Duane. Esto es Sichuan. Recuerdo no haberlo golpeado tan fuerte. ¿Qué está pasando? Abuela, su súbdito lo vio con sus propios ojos. Anoche, Mos Wanchen, vestido de negro, caminaba de un lado a otro por mi residencia Shi. Solo porque lo viste significa que fue él. También te vi a medianoche, quitándote la ropa y bailando. Eso también es cierto. Usted, Esto es. Solo por una frase irrumpiste en la residencia del príncipe. ¿Acaso la princesa de comandancia Annie respeta la ley real? Duane lo vio todo. ¿Cómo podría ser falso? Mos Wanchen, usted quemó el salón ancestral de mi familia Shi, perturbando el espíritu de mi hijo en el cielo. Guardias, destruyan este lugar por mí. ¿Qué estás haciendo? Destruyendo. destrúyanlo. The film was translated and narrated by M Media. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No rompas, no rompas. Dejen de romper cosas. ¿Qué está haciendo? Aumentar. Dejen de romper cosas. Dejen de romper cosas. Princesa de comandancia, ¿qué está haciendo? Ya es bastante malo que esté rompiendo cosas. ¿Por qué está golpeando a la gente? Ha malinterpretado al príncipe. Usted. Apártese. Están confabulados. Usted debe haber estado involucrado en este asunto. Me atrevo a decir que no la toque. Príncipe. No es así. Ha malinterpretado al príncipe. Tu salón ancestral. Fui yo quien lo quemó. Maldita. La mataré. Abuela, The film was translated and narrated by M Media. Jung Hin-chu, ¿cómo pudiste atreverte a tocar a mi abuela? No. Guardias, arrastren a esta maldita fuera de aquí. ¿Qué está haciendo? Capturen a esta maldita por mí. No me toque. Suélteme. Chao Jin, Suélteme. Shi Chuan, Wenping. Trajeron hombres y irrumpieron en la residencia de príncipe. Y secuestraron a mi consorte del príncipe. No temen incurrir en la ira de su majestad. Ustedes fueron quienes causaron problemas primero. Incluso si su majestad estuviera aquí, él aún así defendería la justicia. Para nuestra familia Shi, guardias. Córtenle las manos y los pies por mí, para que él nunca pueda levantarse de nuevo en el resto de su vida. Me gustaría ver quién se atreve. Si su majestad Protachai solo te protegerá a ti, una simple mujer, puede ser reemplazada así como así. No es fácil. Jung Hin-chu, finalmente te atrapé. Guardias, ataquen. Arrástrenla y mátenla. Suélteme, suélteme. Llega el emperador. ¿Qué está pasando aquí? Su majestad. Su majestad, por favor, haga justicia por mí. Están yendo demasiado lejos con su intimidación. En plena noche incendiaron
El salón ancestral de nuestra familia, sí. Mi familia Shi consiste enteramente en mártires leales. ¿Cómo pueda enfrentar sus espíritus en el The cielo? film was translated and narrated by M Media. Levántense todos. Gracias, Su Majestad. Lo hiciste tú. No lo hice, Su Majestad. Fue ella, Jung Hin-chu. Ella misma acaba de admitirlo, que ella provocó el incendio. Princesa de comandancia. Porque me está calumniando. Dejando de lado el hecho de que no provoqué el incendio. Incluso si lo hubiera provocado. Realmente lo admitiría en voz alta. Princesa de comandancia, usted acaba de decir que Shi Chuan me vio cometer el incendio. Ahora dice que fue Chao Jin. Las palabras de la princesa de comandancia. ¿Qué frase es verdadera y cuál es falsa? Esto. Todas la oyeron admitirlo. No, no lo hicimos. Con tantas personas aquí. Solo la princesa de comandancia Wenping lo escuchó. Su Majestad. Creo que Jung Hin-chu, desesperada por proteger a su esposo, solo estaba diciendo tonterías a mi abuela. Sin embargo, este Mo Wanchen, apareciendo tarde en la noche en mi familia Shi, es algo que este súbdito vio con sus propios ojos. ¿Dice que me vio? Permíteme preguntarte, joven maestro Shi. ¿En qué momento The film was y lugar me viste? translated and narrated by M Fue anoche, Media. durante la hora de Ai. Su Majestad, este súbdito no se siente bien. Así que he estado descansando en la residencia. Me encontré con el príncipe Mo, vistiendo ropa de sigilo. Al moverme por la residencia Shi, tan pronto como él se marchó, surgieron problemas en la residencia. Su Majestad, cada palabra que este súbdito pronuncia es cierta. Si hubiera una sola palabra falsa, que me fulmine un rayo. Su Majestad. Una vez. Fui a la mansión Shi con la tercera hermana. Shi Chuan vive en el patio oeste. Pero el salón ancestral de la familia Shi está en el patio este. Sí es según lo que él dijo. El incendio comenzó justo después de que el príncipe se fuera. Es posible que el príncipe pueda dividirse en dos. Además, como llevaba ropa de sigilo. ¿Cómo podría haberle dejado ver mi rostro? ¿De verdad toma a este príncipe por un tonto? ¿O toma a Su Majestad por un tonto? Mo Wanchen, este asunto está realmente sin relación contigo. Su Majestad, si realmente hubiera provocado el incendio. Juro que mi padre y mis ancestros no encontrarían paz en el más allá. Si no es así, pues no lo es. ¿Por qué hacer un juramento tan terrible? Su Majestad, ella lo hizo. Su Majestad, definitivamente lo hizo ella. Debe hacer justicia para la familia Shi. Princesa de comandancia Wenping. No debe excederse intimidando a los demás. Ayer, cuando estaba en el mercado, utilizó a la tercera princesa, con la intención de dañar a Chao Jin. Intentando que Chao Jin muriera atropellada por un carruaje. Si no fuera por el bien de la tercera princesa, la habría perdonado esta vez. Pero, ¿quién hubiera pensado que en realidad seguiría tentando a la suerte? ¿Qué has dicho? Wenping, te atreviste a incitar a la tercera princesa a causar problemas en la calle. No, no. No me atrevería. Su Majestad. Ayer, justo después de irme, vi a la princesa de comandancia. En el carruaje de la tercera princesa, aunque la tercera princesa suele ser un poco obstinada e ingobernable. No guarda un rencor profundo contra mí, porque intentaría atropellarme en la calle. Presumiblemente, es la princesa de la comandancia quien alberga resentimiento hacia mí. Y se presentó para instigar esto. Chao Jin. Es toda mi culpa. Cúlpeme por decir que debíamos dejar el asunto en paz, para no molestar a Su Majestad. Originalmente pensé que ellos se restringirían un poco. Pero nunca esperé que asumieran que la residencia de príncipe no tiene quien la defienda, y que incluso se atrevieran a incriminarnos abiertamente. Wenping, tienes una audacia inmensa. Te atreviste por tu propio beneficio egoísta a usar a una princesa, haciendo que nuestra familia imperial pierda toda su dignidad. Su Majestad. Incluso si me prestara la mayor audacia del mundo, no me atrevería a usar a una princesa. Su Majestad. ¿Qué es lo que no se atrevería a hacer usted?
Incluso se atrevió a traer gente para The film was asesinarnos. translated Aquel día, and narrated Envió by asesinos M para Media. matarnos a Chao Jin y a mí. Chao Jin y yo casi perecemos juntos. Príncipe. No dijo que, si no había pruebas. No se lo diría a su majestad. No. Intentaron repetidamente quitarle la vida. Incluso si su majestad me castiga. ¿Debo hablar? Los asesinos anteriores también fueron enviados por la familia Shi. Mo Wanchen está diciendo tonterías. Nos está difamando. ¿Dónde están sus pruebas para afirmar que mi familia Shi los envió? Usted actuó impecablemente. Confiando precisamente en el hecho de que no tengo pruebas. Por lo cual usted repetidamente tentó a la suerte. ¿Qué sucedió exactamente? Su Majestad. No te pregunté a ti. Wanchen, dímelo tú. The film was translated Aquel día, and narrated Mis hombres by capturaron a un M-Media. sobreviviente. A ese cautivo le cortaron la lengua. Por lo que solo pudo escribir el carácter Shi en el suelo. Y murió por el veneno. Originalmente pensé que, sin pruebas concretas, este asunto quedaría en el olvido. ¿Quién iba a decir que se excederían tanto intimidando a los demás? Ellos intentaron repetidamente dañar a Chao Jin. Justo ahora, incluso querían romper los brazos y piernas de Chao Jin. Como su esposo. ¿Cómo puedo tolerar esto? Absurdo. Ese sujeto es completamente analfabeto. ¿Cómo podría posiblemente escribir el carácter Shi en el suelo? Joven maestro Shi. ¿Cómo sabe que es analfabeto? Su Majestad. De hecho, engañé a Su Majestad hace un momento. El hecho de que él sea analfabeto. Solo nosotros. Y el autor intelectual tras bambalinas lo sabemos. Engañé a Su Majestad hace un momento. Porque quería atrapar al autor intelectual. Ruego a Su Majestad que me perdone. Shi Chuan. ¿Cómo te atreves? Te atreviste a asesinar al príncipe. Guardias. Lleven a Shi Chuan al calabozo. Abuela. Su Majestad. Tuane. Cuando se enteró de que el príncipe Mo fue asesinado, fue a investigar. Así fue como se enteró. Todavía te atreves a interceder por él. Hemos investigado durante tanto tiempo. The film was Y no encontramos translated pistas ni and rastros. narrated by M-Media. Este Shi Chuan posee habilidades extraordinarias. Tal vez toda tu familia Shi está involucrada, deseando que ejecuten a todo tu clan. No, Su Majestad. Su Majestad. No puede tratar a la familia Shi de esta manera. Su Majestad aún recuerda cómo la familia Shi lo trató hace 10 años. Su Majestad. Usted sabe todo claramente, no es así. Quiere que la esposa de este súbdito The film was Vuelva a contar translated todo en detalle. and narrated by M-Media. Eso fue un accidente. ¿Qué culpa tengo yo? Bien. ¿Qué hice? Dímelo. Déjame escucharlo a mí también. Y ver si alguien en este mundo te cree. Esta loca que no dice más que tonterías. Su Majestad está verdaderamente enfurecido ahora. Si hablo de ello. Independientemente de si alguien lo cree. Seguramente conducirá a la muerte. Su Majestad. Fue por mi impulso del momento. Habla sin control. Habla sin control. Hable sin control. Veo que pretendes arrastrar a la familia Shi a ser enterrada junto contigo. Hace 10 años. Podría ser que Wenping conozca la historia oculta de hace 10 años. Entonces ella aún no puede morir. Su Majestad. Este asunto, aunque está confirmado que está relacionado con Shi Chuan. Sin embargo, aún no hay pruebas que demuestren que involucre a alguien más. Su Majestad. Aunque odio a Wenping, no deseo que Su Majestad mate injustamente a los inocentes. Él no quiere que Wenping muera. Podrían los eventos de hace 10 años estar relacionados con ella. ¿Quieres protegerla? No. Desearía poder cortarla en 10.000 pedazos. Es solo que, Su Majestad, ella acaba de mencionar los eventos de hace 10 años. Aunque no tengo claro de qué es el asunto. Sin embargo, creo, Su Majestad,
¿Qué debe ser esta mujer viciosa? Difundiendo calumnias para engañar a las masas antes de su muerte. Yo, su súbdito, ciertamente confío en su majestad. Pero después de todo, hay muchos oídos y ojos. Temo, su majestad, que si este asunto se extiende, dirán que su majestad es culpable. Silencio, Mos Wanchen. ¿Cómo te atreves? Su majestad, por favor, calme su ira. Lo que dijo el príncipe no carece de fundamento. Su majestad. El príncipe también actúa por piedad filial, considerando los intereses de su majestad. Princesa de comandancia. Respecto al asesinato. ¿Lo sabe o no? Si Sichuan es protegido, me temo que la familia Shi terminará enfrentando la ejecución de todo el clan. Es meramente la muerte de un hijo legítimo. La familia Shi tiene muchas ramas. Siempre habrá una oportunidad de resurgir. Su majestad. Por favor, calme su ira, su majestad. Los eventos que ocurrieron anteriormente fueron todos realizados únicamente por Sichuan. Si no fuera por el príncipe, revelando la verdad hace un momento. Incluso yo he sido engañado. Ruego a su majestad que perdone a la familia Shi. Abuela, hice todo esto por usted. ¿Cómo pudo tratarme así? Ahora que las cosas han llegado a este punto, todavía está siendo irrazonable y causando problemas. Usted realmente me abandonó. Solo para salvarse a sí misma. Sichuan. ¿Cómo se puso de pie? Podría ser que fingió estar enfermo y engañó a su majestad. Todo este tiempo para evitar el exilio. Sinvergüenza. Eres verdaderamente audaz. Intentar asesinar al príncipe, cometer violencia en público y pretenciosamente intentar engañar al soberano. No. Yo, su súbdito, no me atrevería. Wenpin. Dime. ¿Cómo deberíamos manejar a este obediente nieto tuyo? Guardias. Guardias arrastrando. Golpeando hasta la muerte con varas. Tú. Wenpin. Tú. Arrastrando. Ojalá tenga una muerte terrible. Y usted, considerando la súplica de clemencia del príncipe, despojen a la princesa de comandancia de su título. Degródenla al rango de plebeya. Y prohíbanle la entrada a la capital de por vida. La residencia Shi. Confisquen sus bienes. Gracias, su majestad. Gracias, su majestad. Yo, la gente común, saldrá de la capital de inmediato y desapareceré de su vista. Gracias, su majestad. ¿Por qué sigues arrodillada? Levántate. También le solicito a su majestad que revoque mi título de príncipe y permita que Chao Jin y yo abandonemos la capital. Dios mío, ¿qué drama está armando ahora? ¿Qué intentas hacer ahora? Yo, su súbdito, sé que el título de príncipe que su majestad me otorgó es meramente nominal. Pero la familia Shi me ha provocado repetidamente. Incluso una simple familia Shi puede pisotear a este príncipe, como a una hormiga. Hace mucho que acepté mi destino respecto a esto. Pero Chao Jin, ¿qué mal ha hecho Chao Jin para sufrir tal humillación? Príncipe. Aunque todos en la capital lo miran con codicia. Además, intentaron forzarlo secuestrándome para amenazarlo. Pero mientras estés a mi lado, no tengo miedo. Ahora ni siquiera puedo protegerme a mí mismo. ¿Cómo podría protegerte a ti? Su majestad. Cuando Sichuan intentó asesinar a su humilde servidor en aquel entonces,
Su humilde servidor pensó que moriría en las montañas. Fue Chao Jin quien arriesgó su vida para protegerme. En lugar de estar aquí en la capital, un príncipe solo de nombre y sin poder real, preferiría llevarme a Chao Jin, lejos de la capital, y vivir como pareja en la naturaleza. Después de hablar tanto, lo que quieres es poder. Su servidor no se atreve. Su Majestad. Si Su Majestad realmente desea mantener a su servidor en la capital, le ruego a Su Majestad que le otorgue a su servidor algún medio de autoprotección, no sea que otros digan que este príncipe nombrado por Su Majestad es un príncipe solo de nombre. Basta. Estoy cansado. Este asunto se discutirá otro día. Tú también te has asustado hoy. Regresa y descansa bien. Su Majestad. Silencio. Hoy tú. Me has disgustado repetidamente. Si te atreves a pronunciar una palabra más, te mataré. Y luego casaré a Jung Hinchu con otro. Mos Wanchen. ¿Todavía recuerdas? ¿Cuánto tiempo llevamos conociéndonos? Aproximadamente medio año. Para ser exacta, son 4 meses. 4 meses y 17 días. The film was translated and Mos narrated Wanchen, by sé que M-Media. debería ser el tipo de persona que preferiría acabar con la vida de alguien antes que sufrir la más mínima injusticia. Porque te has vuelto así ahora. Solo estoy un poco triste. The film was translated and narrated by M-Media. Sigue siendo este el príncipe Mo que conozco. No se supone que eres alguien formidable. ¿Por qué estás tan débil? Chao Jin. Simplemente no esperaba que la causa de la muerte de mi padre fuera tan ridícula. Mi padre pasó toda su vida al servicio militar. Una vez me dijo que incluso si un general muere, debe morir en el campo de batalla. Pero al final, mi padre murió de hambre. Podría haber sido un gran héroe cuyo nombre viviría por siempre. Sin embargo, murió en medio de tan despreciables intrigas políticas. Chao Jin. Realmente no puedo aceptar esto. Yo no tuve padres mientras crecía. Así que no puedo comprender del todo tus sentimientos. Tampoco soy muy buena consolando a la gente. Pero puedo beber vino contigo. Mos Wanchen. Cuéntame. La historia de tus padres.
The film was translated and narrated by M Media. Así que tu padre fue un gran héroe. Pero, The film como te was crió para ser así? translated and narrated villano by nato. M Media. Chaojin. Lo siento. No debía haberte usado ese día. Eso fue hace mucho tiempo. De hecho, estaba bastante enfadado en ese momento. Pero luego lo pensé bien. Si hubiera estado en tu lugar, habría hecho lo mismo. Antes. Realmente pensé en matarte. Porque sentí que éramos la misma clase de personas. El aroma a sangre en ti me inquietaba. Estabas demasiado cerca de mí. Ahora ya no quieres quitarme la vida. ¿Ahora? No puedo soportarlo. Mos Wanchen. No estarás intentando. Parece que Chaojin ha tenido planes conmigo desde hace mucho. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Quién tiene intenciones contigo? En aquel momento estabas recostada en mis brazos. Y me tocabas. Ya que te gusta tanto. Entonces, ¿quieres intentarlo? ¿Cómo deberíamos intentarlo? Como aquel día. Quizás deberíamos olvidarlo. The film was translated and narrated by M Media. Deteniéndote a mitad de camino. Intentas matarme. Yo. Solo estaba borracha. Estás borracho aún. Yo. The film was translated and narrated by M Media. Aún borracho. No hablas. Parece que aún estás borracho. ¿Qué tal si lo olvidamos? Me temo que cuando despiertes mañana, no sé a qué, me acuses de aprovecharme de ti. Si quieres hacerlo, hazlo. Si no te vas. Parece que no estabas borracho después de todo. Estaba borracha.
Beber conduce a errores. La belleza extravía a las personas. Ya despierto. No. Consorte del príncipe. Intentas envolverte y esconderte The de film was todos. translated and ¿O te sientes narrated tímido? by M Media. ¿Quieres que tu esposo te sostenga? Tú me sedujiste. Yo lo hice. ¿Cómo podrías no haberlo hecho? Anoche claramente te ofrecí una amable guía. Incluso bebí contigo como pudiste. ¿Cómo podría qué? ¿Cómo podría hacer esto? Recuerdo que anoche fuiste bastante apasionado. Incluso tocaste mi cuerpo. Rasgaste mi ropa. Y me dijiste que me diera prisa. Tú. Sabía desde hace mucho que Chao Jin deseaba mi cuerpo. No esperaba que te gustara tanto. Si me lo hubieras dicho antes, me habría desvestido y esperado hace mucho. ¿Por qué estar tan impaciente? Pequeño granuja. Las marcas en tu cuello aún pueden cubrirse. Pero estas de aquí no pueden ocultarse. Consorte del príncipe. ¿Quieres que toda la capital sepa cuánto amas al príncipe Mo? Ahora lo recuerdo. ¿Te sientes tímido? ¿Qué hay que ocultar? No perdí nada. El príncipe heredero y yo, aunque casados por contrato. No hay afecto entre nosotros. Sin embargo, ambos tenemos nuestras necesidades. Lo de anoche no fue más que un asunto de beneficio mutuo. Es el príncipe heredero, sin embargo. ¿Quién sigue sacando a relucir un asunto tan trivial The film was repetidamente? translated and narrated by M Media. Creo que... Príncipe heredero. Te has tomado el placer de anoche. Demasiado a pecho. Beneficio mutuo. Una noche de placer. ¿Qué más? Admito que me gusta tu cuerpo tanto como tu apariencia. Pero ambos somos adultos. Ser codicioso y lujurioso no es nada digno de importancia. Jung Hin-chu. The film was translated Sin embargo, and narrated by M Media. la destreza del príncipe heredero es bastante buena. Anoche. Me serviste con bastante comodidad. Si el príncipe heredero está dispuesto, podemos repetirlo. The film was translated and narrated by M Media. Jung Hin-cho. Has recibido entrenamiento profesional como asesina. Nunca debes entregarle a nadie tu verdadero corazón. Tienes un buen vino aquí. Tráeme otra jarra. ¿Qué sucede? Has vuelto a pelear con tu amada consorte del príncipe. Amada. ¿Cuándo he tenido yo a una persona amada? Sigues hablando con dureza.
No te conté todo. Entre marido y mujer. ¿Qué estás haciendo? Mos Wanchen. Perdiste tu virginidad. Consumaste el matrimonio con tu consorte del príncipe. Eso no está bien. No te gustaba bastante ella. ¿Cómo es que obtuviste lo que deseabas? Y aún así mantienes un rostro severo. Podría ser que no fuiste capaz de satisfacerla. No te enfades. Es tu primera vez. Así que es normal no tener un buen desempeño. Además, escuché que Jia Huyu dijo que tu cuerpo tiene problemas de salud persistentes. Tu cuerpo es bastante débil. Luego te daré algunos objetos valiosos que te ayudarán a mejorar tu rendimiento. No golpees mi cara. The film was translated and narrated by Solo te M. dije un par de Media. cosas. Y te enfureces por la vergüenza. Como tu hermano mayor, permíteme aconsejarte. Los sentimientos entre un hombre y una mujer son una cosa. Pero los asuntos del lecho son otra. Si realmente no puedes hacerlo, entonces debemos tratarlo. No soy incapaz. Entonces, ¿por qué ella actúa así? A ella no le gusta. No, Entonces, ¿qué es? Creo que es tu problema. ella solo desea mi cuerpo. No te vayas. Este príncipe no se reirá más. ¿Qué ocurrió exactamente? Y XP y Yeti. Si quieres escuchar una obra, vete al teatro. Las obras en el teatro, como pueden ser tan entretenidas como las tuyas. No te preocupes, este príncipe tiene experiencia. Definitivamente puedo ayudarte. Si te atreves a reírte de nuevo, ten cuidado con tu otro ojo. No me reiré. Absolutamente no me reiré. Bebimos vino anoche. Sin embargo, claramente anoche. Ella aún era considerada y encantadora, tierna y gentil como el agua. Pero esta mañana, fue como si de repente, se hubiera convertido en otra persona. Incluso dijo que ambos solo estábamos satisfaciendo nuestras necesidades. Una noche de placer. Si este príncipe heredero hubiera querido una noche de placer con ella, habría necesitado esperar hasta ahora. Ahí es donde te equivocaste. Ahora te has enamorado de ella. Pero en aquel entonces, querías quitarle la vida a toda su familia y obligarla a casarse contigo. Ya es bastante bueno que no te apuñalara 2 veces en mitad de la noche, y esperas que ella sea como tú, enamorándose profundamente de ti tan rápido. Eso fue porque, si hubiera The sabido film esto was antes, translated debía and haberla tratado narrated mejor by cuando nos M. conocimos. Media. Esta pequeña niña tuya se ve diferente a los demás. Claramente parece alguien con cerebro. Este matrimonio tuyo podría desmoronarse en cualquier momento. Ella es una persona inteligente, no entregaría su corazón, lanzándose de cabeza a ello. Bajo estas circunstancias, ella aún puede desear tu cuerpo. Entonces al menos prueba que todavía le gustas un poco. The film was translated and narrated by M. Media. ¿En serio? Sí. De lo contrario, ¿por qué no desea el cuerpo de alguien más? Si yo fuera tú, la seduciría día y noche. Si ella quiere tu cuerpo, dáselo. En toda la capital, no hay nadie mejor parecido que tú. Si ella se acostumbra a comer manjares, seguiría viendo con buenos ojos esas gachas insípidas y aguadas de la calle. Debes tener el estatus de la consorte principal, la tolerancia de una concubina, los modales de una cortesana. Baja tu dignidad. ¿A qué antepasado no se le mimó? Confía en este príncipe. Este asunto de la lujuria que ser ya al ver la belleza. Si hay una primera vez, habrá una segunda. ¿Entiendes lo que es probar la miel y conocer su dulzor? ¿Cómo sabes tanto? No dijiste antes.
Que la princesa Wei se enamoró de ti a primera vista. Insistió en no casarse con nadie más que contigo. Olvídalo. Me voy. Error de cálculo. Señorita. El príncipe heredero ya no ha regresado en 3 días. No está preocupada. Es un hombre adulto. Va a morir a la intemperie. Consorte del príncipe. Estos son bollos de longevidad recién hechos por la cocina. Por favor, pruebe uno. Panecillos de longevidad. Es el cumpleaños de alguien en la mansión hoy. Sí, hoy es el cumpleaños del príncipe heredero. Anteriormente, el príncipe heredero se negaba a celebrarlo cada año. La cocina los prepara en secreto. Y luego los distribuye a todos. SOS y considera. Celebrar el cumpleaños del príncipe heredero y orar por bendiciones. ¿Por qué no quiere celebrarlo? En aquel entonces, cuando llegó la noticia de la muerte del viejo rey, coincidió con el cumpleaños del príncipe heredero. La consorte del rey estaba traumatizada. Inmediatamente sufrió un ataque de locura en el acto. Desde entonces, cada vez que era el cumpleaños del príncipe heredero, ella lo agarraba golpeándolo y regañándolo. Muchas de las enfermedades crónicas del príncipe heredero quedaron de esa época. No he oído hablar de esto. Más tarde, un año, la princesa consorte encerró al príncipe en la bodega de vino, prohibiendo a cualquiera entrar, después de atormentar al príncipe heredero. Ella misma se ahorcó justo frente al príncipe heredero. Desde entonces, el príncipe heredero nunca volvió a celebrar su cumpleaños. El príncipe heredero solía amar sonreír. Pero más tarde, todos querían que muriera. Su temperamento también cambió por completo. Que el príncipe heredero siga con vida hoy. No es tarea fácil. Consorte del príncipe. No debería haber hablado tanto contigo. Me retiraré ahora para distribuir los bollos de longevidad. Príncipe heredero. Príncipe heredero. Usted dejó que Yahuyu le contara todo esto a la princesa consorte. Es realmente útil. Por supuesto que es útil. ¿No lo viste? La expresión de la consorte del príncipe hace un momento era muy dolorosa. Todo lo que dijo Yahuyu es cierto. Este príncipe heredero no le mintió. No mira a la consorte del príncipe, tan feroz como parece por fuera. Su corazón es en realidad muy blando. De lo contrario, con el temperamento de nuestro príncipe heredero, ¿cómo podría haber aceptado casarse con él? Príncipe, hoy es tu cumpleaños. Y ella sabe lo miserable que usted vivió en el pasado. Quizás si su corazón se ablanda, ella se reconciliará con el príncipe heredero. ¿Verdad, príncipe heredero? Manejaste bien el asunto de hoy. Tómate un tiempo más tarde para limpiar la letrina seca. ¿Por qué? Príncipe heredero, no era eso lo que quería decir. Príncipe heredero. ¿Es Mos Wanchen realmente tan digno de lástima? Jung Hinchu, ¿qué estás pensando? Compadecer a un hombre. ¿Significa mala suerte de por vida? No lo sabes. Xiao Jin. Segunda hermana, ¿por qué estás aquí? Escuché que hoy es el cumpleaños de mi cuñado. El abuelo y la abuela me ordenaron específicamente venir a presentar un regalo de felicitación a mi cuñado. ¿Cómo lo llamaste? Cuñado. No lo odiabas. En aquel entonces, ni siquiera querías que me casara con él. Todos esos fueron malentendidos del pasado. Usted simplemente no sabe lo bueno que es su cuñado con usted. Cuando ambos fueron heridos por asesinos, él se arrodilló voluntariamente ante el abuelo y la abuela para confesar su culpa, diciendo que la había involucrado a usted, e incluso le rogó al abuelo que lo castigara con azotes. Hasta ese punto tienes que actuar. Déjeme decirle. Lo sexta clara y distintamente. Sus ojos estaban llenos de remordimiento. No parecía actuar en absoluto. Desde entonces, ocasionalmente, va a visitar al abuelo y a la abuela. No solo ayuda al abuelo a gestionar los asuntos del ministro de Ingresos, sino que también me preguntó proactivamente
¿Qué le gusta comer a usted? ¿Y qué utiliza? Incluso preguntó por su incienso favorito. No se dio cuenta de que muchas decoraciones en su habitación son exactamente iguales a cuando estaba en la residencia Song. El príncipe heredero ha hecho tanto por usted. Y usted no sabe nada al respecto. Realmente no debería decir eso. Solía ser frío como un bloque de hielo. Pero ahora es mucho más humilde. Me saluda con una sonrisa cada vez que me ve. Dígame, ¿no es esto amar a una persona y todo lo que la rodea? Kaiki. Príncipe aún no ha vuelto. ¿No se habrá enfadado de verdad o sí? Si el emperador Jin se entera de que ha estado fuera durante tantos días, definitivamente sospechará. Debo ir a buscarlo. Señorita, ya es tan tarde. ¿A dónde piensas ir? Para atrapar a alguien. Lo que digo es que andas rondando delante de ella. Pero usted, en cambio, no regresa a casa en todo el día. ¿Cómo se supone que va a seducirla? Tu enfoque no puede resolver el problema de raíz. Tiene una forma mejor. Yo, Mos Wanchen. Mos Wanchen. Salí a admirar la luna. Me duele el estómago. ¿qué haces? ¿Vienes a buscarme a esta hora tan tarde? ¿Ha ocurrido algo en la mansión del príncipe? No has regresado a la mansión en días. No puedo buscarte ahora, si no regresas pronto. El emperador Jin descubrirá la anomalía. Pensé que no querías verme. ¿Por qué no habría de querer verte? Nuestro contrato sigue siendo válido. Antes de que alcances tu objetivo, no romperé proactivamente la promesa. ¿O acaso estás diciendo que crees que esta debilidad mía es inútil ahora? ¿Quieres una separación mutua anticipada? ¿Sabes que no era eso lo que quería decir? Entonces, ¿qué quieres decir? Cortejo fallido. Sintiéndome resentida. Huir de casa para mostrar mi enojo. Esta noche, viniste a provocarme a propósito. Estás enojado. Al fin y al cabo. Aquel incidente. Fuiste tú quien me sedujo primero, no es así. Si no te hubieras quitado la ropa primero, ¿cómo podría haber perdido el control de mí mismo? Fue mi culpa. Sabía claramente que te disgustaba, pero aún así seguí molestándote. No llega al punto de odiarlo. Tienes razón. Nuestro matrimonio es puramente contractual. Si no fuera por este contrato, me temo que habrías dejado la mansión del príncipe heredero hace mucho tiempo. Mi padre real y mi madre. Todos los que me rodeaban. Todos me abandonaron uno a uno. Soy una estrella solitaria de la desgracia. ¿Cómo podría yo atreverme a desear tu afecto? Mos Wanchen. No era eso a lo que me refería. Está bien, solo. Me sentí conmovida por primera vez. Pero ten la seguridad. Desde ahora me mantendré en mi lugar correspondiente. No volveré a molestarte. ¿A dónde vas? Acordamos admirar la luna juntos. ¿Por qué tanta prisa? La hora debe estar cerca. Feliz cumpleaños, Mos Wanchen. Chaljin, tú. Está bien. Me equivoqué aquel día. No debí codiciar tu cuerpo.
considerando que gasté tanto dinero para celebrar tu cumpleaños. Podemos reconciliarnos, ¿está bien? Este es el pastel que hice para ti. Está muy bueno. Claramente lo coloqué bien. Porque está arruinado. No importa, lo haré de nuevo. Está delicioso. Me gusta mucho. Pero, Pruébalo, es muy dulce. Lo siento. Crucé la línea de nuevo. Gracias, Cha-Jin. Gracias por celebrar mi cumpleaños. puedes pedir un deseo en tu cumpleaños. Entonces, The le film deseo a was Chao-Jin translated éxito en todo. and narrated by M. Media. Alegría y libertad de preocupaciones. En el futuro. Ya no volverás a ver a la estrella solitaria de la desgracia. A este que te provoca tanto rechazo. ¿Qué tonterías estás diciendo? No, este pastel está arruinado. Ni siquiera pedir un deseo ayudará. ¿Qué estrella solitaria de la desdicha? Eso es solo para engañar a la gente. Desde la infancia incluso me llamaban Cometa. La gente muere donde quiera que voy. ¿Acaso no estoy viviendo perfectamente bien ahora? No escuches sus tonterías. Además, ¿cómo podría una estrella solitaria de la desdicha ser tan hermosa como tú? Pero a Chao-Jin no le gusta. ¿Quién dijo que no me gusta? Me gusta. The film was translated and narrated Desde la by infancia M. he vivido. Media. Una vida lamiendo sangre del filo de una hoja. Todos me dijeron que no puedo tener sentimientos por nadie. No sé qué significa que algo me guste. Ni me atrevo a que me guste nadie. Pero no me disgustas. Al menos me gusta cómo te ves. En ese caso, a Chao-Jin le gustó, ¿verdad? Le gusta cómo te ves. Chao-Jin. También te gusta mi cuerpo, ¿verdad? Yo. Eres sin duda una pequeña diablilla que seduce a los corazones. The film was translated and narrated by M. Media. Todavía quieres más. No es suficiente. Príncipe heredero. Alguien del palacio vino a decir que su majestad solicita su presencia. Manejemos primero los asuntos serios. Wenping fue asesinada por ti. No, La viste antes de que muriera. sí. Ya lo sabes todo. Sí.
¿Y entonces qué? ¿Qué piensas al respecto? The film was translated and narrated by M. Media. Nos guardas rencor. ¿Quieres matarnos? ¿Yo? Te daré esta oportunidad. Ya he redactado el edicto imperial. Después de que muera, podrás tomar el control de la Guardia Imperial y la autoridad militar. Y luego busca venganza contra Mo Jinyu. Su Majestad no necesita poner a prueba a su súbdito. Su súbdito no matará a Su Majestad. Ni tampoco desea su súbdito matar a Su Majestad. No nos guardas rencor. No quieres vengar a tu padre. Le he guardado rencor. Su Majestad, debido a deseos personales, idear una estrategia leal. Fue capturado por Mo Jinyu con pruebas incriminatorias. Me trajo de vuelta al palacio. Y usó esto para amenazar a Mo Jinyu. Para que los antiguos generales de mi padre no se atrevieran a rebelarse. Sé todo esto. Entonces tú. Pero Su Majestad, su cuidado por mí también es real. Cuando fui asesinado, las canas que a Su Majestad le salieron, por preocupación, también son reales. Cuando fui insultado por mi madre biológica, también es cierto que Su Majestad me salvó. Su Majestad quiere que su súbdito lo mate. Es también porque siente culpa hacia mi padre, ¿verdad? Realmente no quería hacerle daño. Envié un mensaje. Pero no esperaba que muriera así por mi culpa. Todos estos años he sufrido pesadillas cada noche. En mis sueños siempre me está culpando. ¿Por qué no esperé un poco más? Quiero matar a Mo Jinyu, pero temo las consecuencias de mis actos sean conocidas por otros. Quiero protegerte el doble, pero temo que individuos malintencionados conspiren contra ti. Chao Chen. Le fallé a tu padre. Te fallé a ti. Todo esto es culpa de Mo Jinyu. Su Majestad, ¿qué culpa tiene usted? Incluso si Mo Jinyu anuncia este asunto al mundo, nadie culpará a Su Majestad. Este asunto ya es cosa del pasado. Su Majestad está dispuesto a ser valiente una vez más. Eliminar a ese funcionario rebelde y traidor. Y vengar a mi padre. No es que no lo haya pensado, sino que Mo Jinyu actúa con cautela. Y sin un pretexto es difícil desafiarlo. A menos que se revelen los sucesos de aquel año. Pero Su Majestad no necesita preocuparse. Ya he investigado claramente. Mo Jinyu se confabuló con Wenping, contrabandeando bienes prohibidos. Y además tenía vínculos privados con los Wokou. Su Majestad, si está dispuesto a concederme autoridad militar, Mo Jinyu ciertamente regresará a la capital. Cuando llegue ese momento, presentaré las pruebas, y podrá usar este pretexto para ejecutarlo en el acto. tú. ¿Quieres autoridad militar? Es simplemente un cebo para atraerlo a la capital. Su Majestad, descanse tranquilo. Después de que Mo Jinyu sea tratado, renunciaré voluntariamente a mi cargo, para no molestar a Su Majestad. Fingiste una enfermedad y te mantuviste oculto. Eliminaste a la familia Shi, obteniendo finalmente el poder con gran dificultad. ¿Por qué lo abandonarías de nuevo?
Realmente quería poder antes. Queriendo reclamar la residencia del rey de Chengmen. Pero ahora las cosas son diferentes. Tengo a alguien que me importa. Esta vida oficial. Demasiado calculadora. Demasiados planes. No quiero que Zhao Jin vuelva a enfrentar ni el más mínimo peligro. Su Majestad, cuando este asunto se haya completado, por favor, concédame tierras fértiles y una propiedad. Deseo estar con Zhao Jin, en calidad de persona común, para vivir el resto de mi vida con seguridad y sin preocupaciones. Esta vez hablo sinceramente. El emperador realmente aceptó darte autoridad militar. ¿Qué clase de trato hiciste? Le prometí a Su Majestad que después de que Mo Jinyu sea eliminado, abandonaría esta vida de The film esplendor was translated and y me convertiría en una narrated by plebeya. M ¿Qué Media. planeaste todo esto? No era solo para reclamar la residencia del rey de Chengmen. Entonces el título oficial y el rango de tu padre. Tampoco los quieres. Entonces el trato entre nosotros. Queda anulado. Anulado. Está bien si se anula. Esta es la carta de separación mutua. De ahora en adelante. Cada uno tomará su propio camino, sin debernos nada. Así que estaba aquí. Tú. Zhao Jin, quiero llegar a un nuevo acuerdo contigo. Después de que todo termine, nosotros dejaremos esta vida de intrigas y rivalidades y nos convertiremos en una pareja ordinaria. ¿Qué te parece? Pero, Podría ser que Zhao Jin no quiere vivir conmigo. Una vida feliz, sin restricciones. es posible, sí. Pero ¿qué hay del dinero? Has perdido tu posición oficial. ¿De dónde vendrá el dinero? Ciertamente no quiero salir a trabajar. No te preocupes, habrá suficiente oro y plata. Cuando llegue el momento, podremos comer y dormir cada día. Dormir y comer, sin tener que pensar en nada. Además, The film was investigaré muchas translated formas nuevas. and narrated by M Media. y te atenderé bien. Espera. El rey de Chengmen está a punto de regresar a la capital. Pero, el registro aún no ha sido encontrado. ¿Qué debemos hacer sin pruebas? No te preocupes, tengo mis propios métodos. Choza de paja en ruinas. The film was translated and narrated by M Media. Lárgate. ¿Quién te pidió que me salvaras? Si no fuera por ti, Mixuaner no habría muerto. Que mi familia Xi esté en esta situación hoy, es todo gracias a ti. Xuaner. Xuaner, tu madre te falló. Hoy mataré a esta maldita. Para acompañarte en la muerte. Si quieres vengarte, primero tienes que averiguar quién es el enemigo. ¿Sabes quién es el enemigo? Aquel día, para salvarse a sí misma. La persona que abandonó a Sichuan fue Wenping. La persona que ordenó personalmente que dispararan a Sichuan también fue Wenping. ¿Qué dijo? No, esto es imposible. Madre dijo claramente
que usted prendió fuego al salón ancestral, llevándolos allí. Y solo entonces convocó a Su Majestad, revelando el intento de asesinato de aquel día. Su Majestad acaba de enfurecerse y ejecutó a Xuaner. Usa ese cerebro de cerdo que tienes. Y piensa con cuidado. Si Su Majestad, debido al intento de asesinato, ejecutó a Sichuan, entonces, ¿por qué solo la princesa de comandancia Wenping no murió? Tú no moriste. Pero solo Sichuan murió. No, no puede ser. Bien, no puedo explicárselo claramente. Mejor dejar que muera. Chao Jin. Señora Shi, ese día, Shi Chuan debería haber sido confinado en la prisión imperial, pero estaba furioso porque Wenping lo abandonó. Y se puso de pie intentando estrangular a Wenping. La ira de Su Majestad fue porque fingió una enfermedad y engañó al emperador. Si te estuviéramos mintiendo, ¿cómo sabríamos sobre su fingida enfermedad? Originalmente no tenía agravios con tu familia, Shi. Todo fue por culpa de Wenping. Pensaste que el registro estaba conmigo. Razón por la cual repetidamente intentaste asesinarme. No es todo esto por culpa de Wenping. ¿Pero qué hizo ella? ¿Cómo sabes de la existencia del registro? Intentaste dañar a Chao Jin repetidamente. Así que, naturalmente, tuve que investigar. Wenping y el rey de Chengmen se confabularon. Al final, hicieron que tu familia Shi limpiara su desastre. Ese rey de Chengmen se esconde a salvo tras bambalinas. Olvidé decirte. El registro fue tomado por el rey de Chengmen hace mucho tiempo. Él solo quiere vernos, matarnos unos a otros, para poder cosechar los beneficios del conflicto. Si yo fuera tú, mataría al enemigo personalmente. Señora Shi, en lugar de morir de una forma tan patética, sería mejor usar la ventaja que tienes en tus manos para ir contra la persona que mató al joven maestro Shi y perecer juntos. El rey de Chengmen llegará a la capital pronto. Si perdemos esta oportunidad, más tarde, no podremos lidiar con él. El rey de Chengnan. Llega el rey de Chengmen. Mo Jinyu, rey de Chengmen. Su Majestad. El rey de Chengmen regresa a la capital con tanta prisa. Hay algo que no esté bien. Su súbdito escuchó que Su Majestad planea otorgar a Mu Wanchen el control del poder militar. Este sobrino mío ha estado postrado en cama desde la infancia. Como podría entender el mando de tropas y la guerra. Yo, su súbdito, pensé en regresar, para instruirlo adecuadamente. No sea que haga el ridículo. Gracias, tío, por su preocupación. Joven, usted es bastante capaz. Ser tan valorado por Su Majestad. Esta es tu esposa. Este príncipe estaba en Shibokan. Y escuché sobre la historia de ustedes dos. Verdaderamente conmovedora e inspiradora. La esposa de su sobrino saluda al tío. The film was translated and narrated by M Media. Su apariencia. Ciertamente posee cierto encanto. Tío, por favor, respétese. Solo una pequeña mocosa. ¿Podría este príncipe comérsela? Cuanto más envejece Su Majestad, más confundido se vuelve. Entregar la autoridad militar a esa pequeña mocosa descarada. No teme que alguien debajo pueda albergar malas intenciones. Yo en realidad soy hijo del viejo rey. Creo que los subordinados de mi difunto padre seguramente me apoyarán. Además, con usted manteniendo las cosas estables. Si usted no asiente en aprobación, ¿quién se atrevería a actuar precipitadamente?
Estaba cansado del viaje y se me resbaló la mano. Sobrino, no le importa, ¿verdad? Parece que el tío está envejeciendo. Ni siquiera puede sostener una taza con firmeza. Más tarde, sobrino. Llamaré a un médico para que lo examine. Déjenme entrar. ¿Quién está causando este alboroto? La criminal, la señora Xi, acusando al rey de Chennan, Mo Jingyue, de contrabandear bienes Wokou prohibidos. Impertinencia, ¿quién es usted? ¿Te atreves a calumniar delante del palacio? Señora Shi. No se había marchado de la capital. Con la princesa de comandancia Wenping. La princesa de comandancia ya ha sido dañada por villanos. El villano es el rey de Chennan, Mo Jingyue. Está diciendo tonterías. No tengo agravios ni enemistad con ella. ¿Por qué le pondría una mano encima? Sin agravios ni enemistad. Tú te confabulaste con la princesa Wenping para contrabandear, temiendo que el asunto saliera a la luz. Simplemente decidiste terminar el trabajo y eliminarla. Usted. ¿Tiene pruebas? Su Majestad, esta es la prueba. Este es el registro de tráfico de bienes prohibidos entre la princesa de comandancia Wenping y el rey de Chennan. Todas las transacciones están registradas aquí. The film was translated and narrated by M Media. The film was translated and narrated by M Media. Sinvergüenza. Mo Jinyu. Admites tu culpa. Este registro de cuentas es el registro del contrabando de la princesa Wenping. Como puede probar que está relacionado con este príncipe, todavía te atreves a negarlo. Su Majestad. Su Majestad, le ruego que haga justicia. Por mis padres. ¿Qué asunto tienes? Su Majestad, mi padre era originalmente el jefe del gremio comercial Shuokan. Hace 5 años, mi padre en la gremio comercial Shuokan descubrió algunos problemas en ese registro. Tras una investigación exhaustiva, se fue apresuradamente de la capital llevando el registro, pero ¿quién habría pensado que en el camino de vuelta a la capital se produciría un derrumbe? Los padres de la esposa de su súbdito perecieron ambos. Posteriormente, el registro desapareció. Ahora parece que ese deslizamiento de tierra fue sospechoso. Más que llamarlo deslizamiento de tierra, fue más como rocas cayendo. Alguien nos empujó deliberadamente. ¿Te refieres a el que tu padre llevó consigo en aquel entonces? Es este mismo registro. Exactamente. Años atrás, aproveché que mi padre dormía para mirar a escondidas los libros de cuentas. Ese registro y el comienzo de este registro son exactamente iguales. Entonces eso significa que mis padres fueron dañados por el rey de Chenmen. Su Majestad, esta mujer culpable está dispuesta a garantizar con su vida que cada palabra que pronuncia es cierta. Mo Jingyue se confabuló con Wenping hace mucho tiempo. Su Majestad, Mo Jinyu es absolutamente audaz. Contrabandeando bienes prohibidos, dañando a la gente común, incluso poniendo sus manos sobre parientes imperiales. Solicito a Su Majestad que lo castigue severamente. Todos ustedes. Todos se han confabulado. Y aún desean difamar a este príncipe. Mo Jinyu. Shuokan es intrínsecamente tu territorio. ¿Qué más tienes que The decir? film was translated and Tus crímenes llegan al narrated cielo. by M Media. Imperdonable. Guardias. Arréstenlo y ejecútenlo. Como se atreven. Perro emperador, no olvide lo que sucedió en aquel entonces. Mos Wanchen aún no lo sabe. Este es Su Majestad ante sus ojos, el hombre al que trata como a su padre, que le hizo a su verdadero padre. En aquel entonces, Si se refiere a la gran sequía de hace 10 años,
donde Su Majestad envió una carta a mi padre, informándole que las provisiones militares fueron cortadas, instándolo a retirarse rápidamente. Pero la carta fue interceptada por usted, causando que mi padre muriera de hambre. Entonces lo sé todo claramente. Usted. ¿Cómo podría saber esto? Provisiones militares cortadas. DIS para Ts. Fue este emperador. Es solo un cobarde. Solo lo hizo por la estabilidad de su propio trono, sin dudar en conspirar contra un funcionario leal. Mo Jinyu. Si el error de Su Majestad representa el 10%, entonces usted representa el 90%. Usted explotó la culpa en el corazón de Su Majestad, amenazando constantemente a Su Majestad, magnificando la culpa en su corazón. Su Majestad. Los funcionarios reunidos presentes ya tenían una decisión en sus corazones. Quien verdaderamente mató al antiguo rey de Chenmen no fue Su Majestad, sino el Mo Jinyu. Así es. Fue este Mo Jinyu quien tenía ambiciones lobunas. Su Majestad, por favor, castigue severamente a Mo Jinyu. Por el bien de la nación y el Estado. Por el sacrificio del padre de Chao Jin. Por el espíritu del antiguo rey de Chenmen. En el cielo. Pedimos a Su Majestad que castigue severamente a Mo Jinyu. Pedimos a Su Majestad que castigue severamente a Mo Jinyu. Guardias. Arrastren a Mo Jinyu. Y que sea descuartizado por 5 caballos. Quisiera ver quién se atreve a tocar a este príncipe. ¿Qué está pasando? El tío debería haber estado lleno de precaución hacia mí, porque tan fácilmente bebió el vino de Chao Jin. Te atreves a beber el licor de un agente especial tan fuerte como yo. Si tú no mueres, ¿quién lo hará? Usted. Llévenselo. Vayan. Renunciaste. The film was translated and narrated by M Media. Quiero decir que ya no eres el príncipe heredero. The ¿Qué está film was haciendo? translated and Recogiendo narrated frutas. by M Con esto se Media. puede hacer mermelada. El pastel sabrá aún mejor entonces. Prueba un poco. Muy dulce. Cuando nos mudemos al nuevo patio más tarde, podrás plantar muchos árboles frutales. Podrás hacer tantos pasteles como quieras. Cierto. Escuché que la tercera princesa y la emperatriz han sido castigadas. Lo hiciste tú. Fue la señora Shi. La señora Shi insistió en que la tercera princesa y la emperatriz estaban involucradas en el contrabando de bienes prohibidos. The film Ella was tenía la firme translated intención de and arrastrarlas narrated para ser by enterradas M con su Media. familia. Wenping causó la ruina y muerte de la familia Shi. Pero Suklen y el linaje de la emperatriz ocupan altos cargos y poder. La señora Shi debe estar ciertamente indignada. Así que quiere que el clan de Wenping sufra el mismo destino que la familia Shi. No hablemos más de esto. Déjame decirte. Vivo en los suburbios. Encontré una casa particularmente buena, respaldada por montañas y frente al agua, y no hay gente alrededor. Te llevaré a verla. Xiao Jin. Segunda hermana. Xiao Jin. Jin Chen. Ha regresado a la capital. Date prisa y vuelve conmigo a la familia Song. Jin Chan. Yun Jin Chen casi lo olvidó. La dueña original tenía una hermana mayor casada. Inicialmente, tras la muerte de los padres de la dueña original. Ella vivía con esta hermana. Pero la familia del marido no la trataba bien. Así que fue llevada de regreso a casa por su abuelo materno. Esta hermana debería ser la persona que mejor conoce a la dueña original. Seré descubierta entonces. Xiao Jin. Segunda hermana, Chao Jin y yo aún tenemos cosas que discutir. ¿Por qué no regresas primero? Espera un momento. Llevaré a Chao Jin de visita. Está bien, pero debes darte prisa.
A juzgar por la apariencia de Jin Chen, parece que ha sido agraviada. No tengas miedo. Si la hermana mayor pregunta al respecto, solo di que fui yo quien te consintió para que fueras así. Mo Wanchen, lo sabes todo. Investigué. La señorita Yun es naturalmente tímida y físicamente débil, y mucho menos practicar artes marciales. Incluso levantar un objeto pesado la haría temblar enormemente. La persona que conozco es Ayun Hinchu. Absolutamente no puede ser la misma persona que tú. Entonces, ¿por qué no me preguntaste? Anteriormente pensé que era demasiado problemático. Comparada con la antigua Ayun Hinchu, la actual Ayun Hinchu es más adecuada para cooperar conmigo. The film was translated and narrated by M Media. Pero ahora, nada de eso importa ya. No importa quién seas, de dónde vengas, la persona que amo es solo la persona que está justo frente a mí. Si no quieres decírmelo, entonces no preguntaré. Mo Wanchen. Gracias. Residencia Song. Yun Jin Chen, maldita sea. ¿Cómo te atreves a quemar al hijo del prefecto hasta la muerte? Me implicaste. Date prisa y sal de aquí. Sumengton, cuñado de Ayun Hinchu. Sal rápido. Cuñado. Yun Hinchu. Cuñado. Yun Hinchu. Llama rápidamente a esa maldita Yun Jin Chan. De lo contrario, no me culpes por tratarte con dureza. ¿Te encuentras bien? No dejes que te ensucie. Estoy bien. Cuñado. ¿Qué pasó? No te dejes morir de ira. Date prisa, entra conmigo y dímelo despacio. Vamos. No te enojes, no te enojes. Guardias, llévenlo al cobertizo de leña. Sí. Tú. ¿Cómo te atreves? Esa maldita Yun Jin Chan es promiscua y sedujo al hijo del prefecto. Luego prendió fuego y lo mató antes de correr de regreso a la familia Song, haciendo que el prefecto tomara represalias contra mí. Hoy la familia Song debe entregar a esa mujer para que yo la lleve y la interrogue por sus crímenes. De lo contrario, me aseguraré de que todos ustedes sufran la ruina y la desgracia. Si ese fuera realmente el caso, ya deberías haberlo explicado con claridad cuando estabas afuera gritando hace un momento. Debe haber algo sospechoso en este asunto. Lévenselo. Usted. Suéltame. The film was translated and narrated by M Media. Hermana mayor. Xiao Jin. Xiao Jin. Yun Jin Chen, hermana mayor de Yun Hinchu. Xiao Jin. Hermana mayor. Hermana mayor, ¿qué está pasando exactamente? Esa Sumengton realmente dijo que sedujiste al hijo del prefecto. Está diciendo tonterías. Llora. Charlad vosotros. Iré a ver al abuelo y a la abuela. El hijo del prefecto me ha codiciado durante mucho tiempo. Pero Xumengtong, para congraciarse con el prefecto, me drogó y me envió al lecho del hijo del prefecto. The film ¿Qué? was Ese bastardo. translated and narrated by M Media. Originalmente tenía la intención de quitarme la vida, pero Weyer apareció de repente. Inmediatamente recuperé la sobriedad. Es cierto, ella aún es muy joven. Si yo muriera, Suyue, hija de Yun Jin Chen. ¿qué sería de ella? Además, todavía retienen las propiedades de padre y madre. Si yo muriera, no sería dejarlos ir demasiado fácilmente. Solo pude engañar al hijo del prefecto, dejándolo coaccionar a Xumengtong para que entregara la herencia, para poder llevarme a Weyer y huir lejos. Entonces, ¿cómo murió exactamente? El hijo del prefecto. Weyer y yo huimos a una choza de paja, pero fuimos descubiertos por el hijo del prefecto. Cuando Weyer lo vio golpeándome y regañándome, usó una piedra para dejarlo inconsciente.
Pero ese incendio. Yo tampoco sé qué sucedió. Xiao Jin. Todo es culpa mía. He traído vergüenza a la familia. Hermana mayor, esto no es tu culpa. Debe culparse a esos hombres repugnantes. Uno solo se preocupa por el beneficio. El otro está consumido por la lujuria. Todos se lo merecen. Hermana mayor, no te preocupes. Definitivamente, por ti. Encontraré a esa Sumengton y ajustaré cuentas. Casa de madera. Jung Hin-chu. ¿Qué vas a hacer? Por favor, no actúes precipitadamente. Sumengton, has olvidado como originalmente. Te arrodillaste ante mi padre, suplicando casarte con mi hermana mayor. Dijiste que si alguna vez agraviabas a mi hermana mayor, sufrirías la muerte por 1000 cortes, y morirías de una muerte terrible. ¿Crees que el juramento imprudente que hiciste significa que nadie puede ayudarte a cumplirlo? No te preocupes, te ayudaré a cumplir ese juramento de muerte por 1000 cortes. No olvides que el contrato matrimonial de Jun Jin Chan sigue aquí conmigo. Si te atreves a atacar de nuevo, créelo o no, iré a las autoridades y la acusaré de adulterio. Primero tienes que poder salir de la residencia de la familia Song. Yo me equivoqué. Fui obligada a hacerlo. Fue el hijo del prefecto quien se encaprichó con ella. Si no cumplía, quitarían la vida de toda mi familia, jóvenes y ancianos. Ni siquiera perdonarían a Wei. Dices tonterías. ¿Por qué la trajiste aquí? Esta pequeña mocosa es extraordinaria. Escuché claramente, como le decías actualmente, que una vez que el hijo del prefecto terminara de jugar, podrías, de forma natural y legítima, abandonar a mi madre. Entonces dejarías que tu amante se casara contigo, apoderándote así de los bienes de la familia de mi madre, y además vinculándote con los poderosos y nobles, ganando fama y estatus. También podrías estar con tu amante, viviendo felices para siempre. Y te atreviste a tomar un amante. Me equivoqué. Wei, ¿qué tonterías estás diciendo? Soy tu padre. ¿Realmente deseas matarme? Desprecio. No tengo padre, solo una madre. Solo odio que en mi cuerpo fluya la sangre de tu familia, Su. Si no fuera por miedo a disgustar a mi madre, ciertamente me cortaría los huesos y rasparía mi carne para devolvértelo todo. ¿No se parece un poco a ti? Hermana y cuñado. Cuñado. Solo perdóname esta vez. Yo también fui cegado por la codicia por un momento. Sé que me equivoqué. Solo perdóname. Tía materna, absolutamente no debes dejarlo ir fácilmente al tratar con este tipo de persona. Debes erradicar la fuente del problema. Una vez que le das una oportunidad, seguramente regresará. Debes tratar con él adecuadamente. Guardias. Arránquenle la lengua. Abandonen sus brazos y piernas. Luego lo regresaron y lo lanzaron frente a la puerta del prefecto de la comandancia Shwokan. Sé que me equivoqué. No. Sé que me equivoqué. Ten piedad. Bien merecido. Amo cómo caminas sola en el callejón oscuro. Me encanta tu negativa a arrodillarte. ¿Cómo conoces la señal secreta? ¿Quién eres exactamente? Esta señal secreta. ¿La tía me habló de ella? Yo. Ni siquiera te he visto nunca. Tía, no me recuerdas. ¿Soy tu pequeña querida? ¿Quién eres exactamente? Soy Yoon Yoo-hun. Este nombre es el mismo que me cambiaste. En aquel entonces porque el nombre Su Yu-wei no era agradable. En aquel año mi madre falleció tras ser humillada y oprimida. Me acogiste y me criaste. Fui criada por la tía. Justo ahora, no tuve los modales imponentes de la tía. En ese caso, significa que has renacido. Yo tampoco lo sé. En ese momento, mi hermano menor y yo salimos a cazar y accidentalmente caímos en un gran pozo. Cuando abrí los ojos, era así. Mi madre estaba intentando suicidarse. ¿La salvé? Correcto. El incendio que involucró al hijo del prefecto. Yo lo provoqué.
Tía, no soy asombrosa. Tus enseñanzas hacia mí siempre las he recordado. En el camino hacia aquí esta vez. Incluso le insinué a mi madre, diciendo que la tía ha de estar sola en la capital durante tantos años. Debe de haber sufrido un gran cambio de carácter. Así que no necesitas preocuparte. No me extraña que la hermana mayor no sospechara de mí. Espera. Acabas de mencionar un hermano menor. Sí. El hermano menor de la tía y el tío. Cuando la tía era joven, era verdaderamente inigualable en gracia y belleza. Lo sabía. La apariencia de mi hermano menor se parece a la tuya. El tío incluso se jactaba, diciendo que solo se ven bien porque se parecen a él. Mentiroso. Güey. Entonces, más tarde, tu tía y yo. ¿Cuántos hermanos menores tuvimos? Diablos. No menciones. No es algo tan increíble. No te sorprendes en absoluto. Tras haber pasado tanto tiempo contigo, ¿qué hay que cause sorpresa? Tú y güey. Son regalos que el cielo me ha enviado. No es así. Tía. También conozco muchas cosas del futuro. ¿Quieres escucharlas? No es necesario, no debes decirlo. ¿Por qué? Me muero por contarlo. La vida solo es emocionante cuando está llena de cambios. Si uno llegara a conocer esas cosas malas, uno será arrastrado por algunas cosas malas y llevado de la mano. Entonces se transformará en un títere controlado por cuerdas. Así es, Xiaojin y yo. También tendremos la historia maravillosa de esta vida. Renacer no es divertido en absoluto. The film was translated and narrated by M Media. El niño está llorando. Está bien, deja que Yahoo Yu vaya a calmarlo.